Buenas noches. Bueno, primero agradecerle a Ciro que a último momento de las 4:30, 5 de la tarde, lo que estaba programado para mañana, que iba a ser mañana, lo llamé a Ciro y la verdad, como un gran profesional que es, como un tipo de bien, tenía sus compromisos, suspendió todo para estar en la clase. La verdad que un agradecimiento a Ciro, que estaba programado para mañana. Yo le dije que la trayectoria que era de Ciro, el gran trabajo que hizo en Aldo Civi, y es que es bueno para compartir, que se va a aprender mucho. Es un Gracias, gran Gato. profesional, es un estudioso, un hombre que le puedes preguntar de cualquier jugador del país y del extranjero, te va a decir quién es quién, porque es un enfermo en los videos, es videoanalista, hoy ya se recibió de director técnico en nuestra escuela hace 2 años, fue uno de los mejores alumnos que tuvo la escuela, así que estamos frente a un gran profesional, un hombre que cumplió la función en Alto Civi 10 años de ser el gerente deportivo de Alto Civi, en el ascenso, en el descenso y en el volver a ascender. Eso, ahí está, descenso, ascenso y volver a ascender, dejarlo a Alto Civi en primera. Eso fue lo más importante de un gran trabajo que hicieron con Álvarez, ¿no? También en la segunda etapa, Gustavo, sí. armaron un equipo sensacional, así que creo que nosotros estamos en todos los rubros y Ciro es un hombre que cubre todas esas expectativas. Así que buenas noches, Ciro. Buenas noches, Gato. Bueno, gracias por las palabras. Estuve unos años en Aldo Civi, no tantos, así que te agradezco la diferencia, pero sí tampoco estuve en el descenso, así que una y una, por lo menos una de cal, una de arena. Así que, pero sí estuvimos, como dijiste, con Gustavo Álvarez, que fue nuestra primera etapa. Tuvimos un periodo corto con Perazo, que decidimos reemplazarlo por Gustavo Álvarez y nos fue muy bien con Gustavo en todos los aspectos, en el humano principalmente, que es muy importante, y deportivamente tuvimos la fortuna de ascender logrando el campeonato, que bueno, para el Dosivi no fue para nada menor. Se había tenido un ascenso, no en una gestión donde participé, pero lo había tenido antes, pero sin el campeonato. Y después, bueno, eso le dio un poco más de alegría a la gente por haberlo hecho a través de un título. Así que sí, ya después Bueno, buenas noches a todos, no saludé. Así que gracias por el tiempo de todos y por el tiempo, Gato y Gaby. Así que después, bueno, yo estuve de junio del 2017 hasta junio del 2022, que ahí renuncié. Me iba a ir a fin de año, pero bueno, algunas cosas deportivas y institucionales precipitaron esa partida unos meses. Pero bueno, como bien dijiste, Gato, el, el periodo ese fue de 5 años, donde aprendí mucho, donde lo disfruté mucho. Yo no soy de Mar del Plata, me habían convocado para contratarme como director deportivo, José Moscusa Hijo. Yo trabajé para él, y que fue el presidente de fútbol durante esos años, y también se fue del club en el momento que me fui. Así que sí, tuvo el primer periodo fue Gustavo Álvarez, que fue el Nacional B, los primeros 2 años de primera, y después estuvieron Guillermo Hoyos, que bueno, pobre Guillermo tuvo todo el periodo de pandemia, y después estuvieron Fernando Gago y Martín Palermo, que ahí culminó el proceso mío. Una vez que terminé eso, me dediqué a hacer un trabajo que es un desarrollo individual defensivo, DID, que lo llamo, donde es un trabajo específico de correcciones individuales defensivas, con marcadores centrales o laterales, y eventualmente algún volante central de marca, o que tenga mucha participación defensiva durante los partidos. Aunque todos tienen hoy mucha participación defensiva, solamente trabajo con defensores, básicamente. Así que eso es un breve recorrido de lo que hice desde Aldo Civi hasta acá. Ciro, te quería hacer una consultita ¿Sí? eh, que le va a venir bien a los alumnos. En esos 5 años que estuviste en Alto Civi, estuviste en la elección de lo que fue Palermo, de todos esos jugadores que fueron bajo tu conducción, que fuiste que lo elegiste.
Sí. Para que les sirva a los alumnos, ¿no? ¿Qué buscas en ese momento vos cuando te entrevistás por primera vez con un técnico? ¿Qué es lo que te atrae? ¿Qué consejo no puedes dar que vos tuviste de ese lado cumpliendo esa gran función? ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que te impresiona el director técnico que se presenta? Pues de repente tenés 3 o 4 candidatos y te juntás con los Sí. tres. Y yo quiero preparar a mis candidatos, que son mis alumnos. ¿En qué no podés adelantar? ¿En qué no podés ayudar en eso? ¿Qué es lo que vos buscás como dirigente o responsable del fútbol de una institución tan importante como es Aldo Civi? Principalmente, más allá del contexto, que es importante porque un club como Aldo Civi, que bueno, en una categoría inferior es por ahí de los equipos importantes o de los equipos aspirantes al ascenso, y en la categoría superior es de los equipos que mayormente sufre todos los años para no descender. Ese contexto a veces hace girar un poco la opinión o ser un poco más amplio en algunas cosas, pero mayormente lo que a mí más me atrae técnico es el convencimiento y la información que tenga. No, a mí no me daba lo mismo un entrenador que no esté informado de lo que es el plantel, de lo que es el proceso de soluciones que le pueda dar a la eventualidad. Generalmente cuando se va un entrenador se va porque el equipo está mal, no se va porque un equipo está bien, en la mayoría de los casos. Entonces, generalmente lo que uno busca es que el entrenador esté convencido que puede solucionar esas eventualidades negativas que están sucediendo y que esté informado tanto del plantel, de cómo juega el equipo, de qué debilidades tiene y cómo solucionarlas y qué fortalezas tiene para potenciarlas. Eso a grandes rasgos. Después, Gato y a todos los alumnos, a mí, por lo menos lo que me parece en los clubes, en cuanto a la elección de un técnico, que es el relevamiento o scouting que se le llama, o de jugadores, cuando hay más necesidades, uno intenta, bueno, no ser tan estricto y saber que va a tener que ceder en algo, en algún entrenador que por ahí esté comenzando. Nosotros a Fernando Gago le vimos la, 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 el perfil de un entrenador que podría llegar a ser internacional, y nosotros, si no lo teníamos desde ese lugar por una cuestión económica y de eso, no lo podíamos contratar en otro momento, un entrenador por llamar el Heinze, que podría ser en ese momento. No estaba dentro de la órbita del Dosivi poder contratarlo. Entonces, en ese momento era arriesgar a que sea un debutante como entrenador. Después nos ha pasado que había síntomas internos de plantel que por ahí uno decía, me gustaría un entrenador de este estilo o que con este perfil, pero por ahí para un determinado momento, como fue Guillermo Hoyo, necesitamos un entrenador de mucho carácter y Guillermo lo tenía. Entonces, de mucho carácter quiere decir alguien que pudiese levantar anímicamente un plantel que estaba peleando abajo, después de la ida del proceso exitoso de Álvarez encima. Habíamos perdido de las primeras 7 fechas, me parece que habíamos perdido 6, creo 5, necesitamos a alguien que el plantel estaba como decaído y necesitamos a alguien que lo pueda impulsar. O después de lo de Fernando, que vino Palermo, por ahí hacer un cambio abrupto de una persona tan fuerte en cuanto a lo que es fama y reconocimiento internacional, pasar a alguien desconocido que no fuese el ideal, porque si uno tiene un desconocido que fuese el ideal, dice, bueno, no importa, pero por ahí buscarlo de Palermo era un poco alguien que tenga también un poco de respaldo dentro del plantel bueno, para que puedan seguir ese liderazgo desde algún lugar de inicio, por lo menos. Después el entrenador se lo gana en las prácticas y en el conocimiento del semanal. Eso es así. Pero bueno, mayormente es eso, Gato, que el entrenador esté informado y que esté convencido, mayormente. Y yo siempre le hablo a los chicos que tienen que ir bien presentado, bien informado. La presentación vale mucho. Como todo, ir bien informado de lo que es la institución, cuáles son los jugadores. Hay que estudiar 2 o 3 días. Yo me copié por todos los días. Trabajé 36 años y todos los días sigo aprendiendo. Claro. Algunas cosas de algunas charlas de Hoyos, que Hoyos cuando llegaba al club yo se los comento al chico, que como lo hace Guardiola exactamente lo mismo.
se pintan al jugador y le ponen el nombre y apellido, Bielsa hace lo mismo, y se encierra todos los días en una habitación y lo va leyendo el nombre y apellido y el apodo. Nombre y apellido y el apodo. Porque a mí alguna vez me pasó, porque en la vida a mis alumnos, me encanta contarle las perdidas. Porque no, Sí, sí, pero hay que contarle las perdidas. Y uno, a veces a Juan, por ejemplo, iba y le decía a Pedro, de repente. claro. Entonces eso es un detalle importantísimo. ¿Vos hacías Sí, hoy, hincapié en eso? sí, hoy la información, Gato, por ejemplo, hoy hay muchas cosas de una camada de entrenadores nueva y no tan nueva que ya el entrenador que no lo tiene per se, tiene en su cuerpo técnico gente informada y yo, por ejemplo, no soy muy tecnológico. Sin embargo, es algo que hoy está ya instalado. Ya hoy el uso de la tecnología, de estadística, más allá de que alguno esté de acuerdo o no, que sea más adepto a eso o no, hoy ya está muy instalado eso. Entonces ya un entrenador que no lo tenga o que lo quizá lo sepa manejar otra persona de su cuerpo técnico, eso ya es muy extraño. Entonces, yo te digo que cuando algún entrenador amigo va a una reunión o me ha preguntado qué llevaría, yo llevaría toda la información que puedo. Después, utilizarlo o no, bueno, es una elección de uno, o saber tantear en la reunión qué aburre o no al directivo común, porque, bueno, una vez Aldo Civi era muy chico en cuanto a la toma de decisiones, eran pocas personas, pero por ahí hay clubes donde son muchos dirigentes, donde hay gente de todo tipo de edades, entonces, bueno, es un poco la muñeca del entrenador saber dónde hacer foco, pero bueno, si uno no tiene información no puede estar respaldado. Entonces sí, la verdad que bueno, desde todos los aspectos, de saber cómo va a planificar una semana o una semana en esquemas típicos de semana de 7 días, sin jugar copa, partidos entre semana, depende del club, que sepa cómo va a presentar su esquema de trabajo. Bueno, después si la semana se juega una Copa Argentina y se altera, pero bueno, en una semana típica trabajamos ciertos aspectos, trabajamos de esta manera, trabajamos con estos horarios, presentamos esto al club o no. Sí, son todas cosas para mí eran muy determinantes porque es verdad que hay un aspecto motivacional que es fundamental y a veces el entrenador que es muy específico, muy basado en lo estadístico o en lo matemático o en lo tecnológico, le escapa un poco por llamarlo al asado o a lo motivacional, que es súper importante, y las dos cosas son súper importantes. Lo que pasa, bueno, hay algunos entrenadores que defienden más una cosa de la otra, quizá por carecer de una de las dos cosas. Pero es bueno tener todo. Bueno, por este tema de que el directivo o a la gente que yo le tenía que presentar un entrenador, dice, bueno, por lo menos vine a mi club a ver, pareciera que fuese el mejor club del mundo por la información que tiene y por lo que está dispuesto a hacer. Eso es que sí, yo le daba muchísima bolilla a todo eso. ¿Cómo delineás vos el armado del plantel? Junto con el técnico lo comparten vos en representación de la institución, de la comisión directiva, junto con el plantel, con el director técnico. Mira, el ideal, hay una corriente más europea que de Sudamérica, que es que el armado del plantel corre por cuenta del club. Por una cuestión obvia, que el entrenador puede estar un tiempo, no, puede estar, en Europa pasa mucho que entrenadores se van en buenos momentos a clubes más grandes. Pasó hoy o leí en el diario italiano que el del Bologna, Thiago Motta, se va a la Juventus, o Gasperini ganó la Copa hoy, leí hace un rato que dice que el mejor momento para irse es ganando. Entonces, en Europa pasa más que los entrenadores se pueden ir no solamente por malos resultados. Entonces, los clubes mayormente arman los planteles. El ideal, como es la mentalidad en Argentina, sobre todo, donde me ha tocado trabajar, el ideal es encontrar el jugador que le guste al entrenador. Obviamente dentro del gusto del club, pero que le guste al entrenador, porque es más fácil insertarlo y es más fácil convencerlo. No garantiza ningún resultado, Gato, eso por experiencia, pero bueno, si les gustan las dos partes, es menos difícil para el jugador, sobre todo. En cuanto a lo que es el armado del plantel, lo que yo hice en los años y lo que yo propongo es, o cuando me toca hablar en algún lado del scouting, yo armo una matriz de plantel que la armo en base de un 4-3-3 en mi oficina, en un plano grande, una pizarra, lo que pueda tener el director deportivo de ese club.
no una libreta, sino tiene muchas herramientas. 4-3-3 es la matriz por una cuestión de que para generar de dos carrileros, de dos extremos, un carrilero necesita solamente disciplina y orden táctico, y para generar de dos carrileros, si fuese el esquema de 4-4-2, generar de extremos, hay características que a mí personalmente me parece que un carrilero quizá no puede adquirir, que es el duelo 1 versus 1 sin espacio, que por ahí el extremo natural lo tiene. Entonces, la matriz es eso. Si se puede, por economía del club, por disponibilidad, por contratos que ya vienen dentro del plantel y uno no los puede cortar, o por un montón de situaciones que pueden pasar, se agregan la posición de volante creativo, que no es común, el de enganche, que se llama, y algún carrilero de recorrido, que generalmente hoy lo puede ocupar un lateral o como decíamos, un extremo con un poco de sacrificio. En ese esquema son dos jugadores por posición, y una vez que se arma, lo que intentábamos hacer es ponerlo a prueba con distintos sistemas tácticos, con el 4-4-2, con 4-3-1-2 y con dos sistemas de tres defensores, que es el 3-4-3, que es ahora muy común usado, son esos tres delanteros de punta área para adentro y los dos carrileros y los tres defensores más los dos volantes centrales, y el 5-3-2, que es, o el 3-5-2, que es lo mismo. Nosotros lo que hacíamos, y lo que hago yo habitualmente para ver la calidad de un plantel, es ver si con los jugadores que uno tiene en el esquema del 4-3-3 se puede completar todos esos sistemas tácticos. ¿Por qué? Porque si hay un cambio de entrenador o si el mismo entrenador quiere cambiar sistema, que pueda tener las variantes dentro del plantel. Después, Gato, ahí, y señores, a todos, lo que hay, según mi opinión, es una completitud absoluta, son de 17 posiciones, que son con dos carrileros y con pie en cada posición. No es un volante central de pie derecho, un volante central de pie izquierdo, que no es necesario, pero bueno, es lo más completo que hay en plantel. Pero esa es la forma que nosotros teníamos de armarlo en Aldo Civi, y lo hicimos así todos los años. A los dos jugadores por plantel le sumamos los juveniles del club, un arquero más, o quizá dos arqueros más, depende del entrenador. Lo ideal es que los juveniles del club puedan ser uno por posición, un arquero, un defensor, un volante y un delantero. Si no es así, porque no lo sube uno por posición, sino que sube por mérito. A veces intentamos buscar algún jugador de categorías menores que pueda hacer una apuesta de club o un negocio o una apuesta deportiva, por lo menos. Pero eso es más o menos el armado de un plantel tipo que lo reprodujimos de los 5 años. Sí. Bueno, ahí tenés, porque veo algunos que ya quieren preguntar, si no voy a preguntar yo solo. Hay algunos de los chicos que a ver que sáquense en la duda con alguien que tiene mucha experiencia en la contratación de los directores técnicos. ¿Tenés preguntas, Javi, ahí? Tenemos 4 alumnos anotados, pero yo le quiero dejar a Ciro a ver que nos diga, a ver si quiere él mostrar la presentación o los videos que tenías, Bueno. o vamos directamente con las No, preguntas. dale la presentación, dale. Si quieren, les cuento de la presentación, es el material. Yo semanalmente trabajo con jugadores, jugadores que son los mismos semana por semana, donde hacemos estas correcciones a través de Zoom o personalmente, estas correcciones de cada uno de sus partidos. Las correcciones que hacemos están basadas en 3 principios, que son el perfil, la lectura de juego y las disputas. Pero bueno, les muestro la presentación, así lo ven, son 7 minutos 25 segundos, para que lo vean. Lo que tiene es solamente la generalidad de lo que trabajamos. Pero si me decís, Gaby, vos, lo comparto y lo vemos. Dale, avancemos con eso y después le damos continuidad con las preguntas de los alumnos. Perfecto. Realmente, bueno, los alumnos se quieren ir leyendo. Esto es lo que habla de los 3 principios. Y dentro de los principios, bueno, hay una explicación que ahora viene a lo que se refiere con perfil. La idea es que el jugador pueda dominar en la situación de marca, o por lo menos llegar de la manera más aventajada. Acá lo que vemos es Igor Lichnowsky, que es este jugador, que es el perfil. Acá analizamos solo el perfil. La técnica de quites con derecha podría haber sido con pierna izquierda, pero
Lo que se analiza es el perfil, que no tiene que ser mirando el balón, sino, o la pelota, o sino mirando mayormente al atacante y eventualmente a la pelota. Acá es un central izquierdo, que ahora está en el Barcelona, que era el Atlético de Bilbao, que el perfil inicia con un perfil bueno y cambia, pone los pies en paralelo y ocasiona una falta. Intenta un quite cuando la jugada quizá no lo pide. Vamos a la lectura de juego, es un poco entender lo que va pasando como defensor y cuándo intervenir. Es un poco entender lo que pasa en la jugada y lo que puede pasar en el escenario individual mío. Estas son correcciones individuales, no son colectivas. ¿Está bien? Entonces, quizás frente a un error grupal, uno no interviene. Este es un caso de un gol de Teuten en cancha de Boca, donde lo que vemos es siempre una individualidad detectamos. Acá se podrían analizar las otras, pero acá es lo de este jugador, que es el lateral derecho, que no hace un golpe de vista o el perfil es negativo, según mi opinión, para esta jugada. Entonces, llega tarde a una marca y llega tarde a la otra marca. Acá iba a intentar participar el mismo jugador, este el defensor de Barcelona, que es Íñigo Martínez, detecta que la lectura del juego le hace ver que esto no es el lugar donde tiene que participar, creo que es un jugador libre y puede ser más importante en esta zona del campo. Entonces son unos ejemplos pocos. Esta jugada es súper habitual en defensores donde no llegan perfilados viendo el 9, y esto sí se corrige un montón, que es el perfil y el tipo de lectura de juego, que es no dejar al centrodelantero solo o a los dos delanteros. Por último está la disputa, que es lo que se compone de actitud mayormente y de atención, y después hay técnica de disputa. Por ejemplo, este Saliba, que pone el cuerpo por delante de la pelota, es un tipo de disputa más segura, porque en el caso de no poder dominar la jugada, uno puede tirarse arriba de la pelota y generar una falta, o última, generar una mano y cortar la jugada igualmente. Disputa plena, a lo que nos referimos, allá lo que dice el cartel, es el 1 versus 1 típico, que termina cuando la pelota sale de los límites del campo de juego, cuando la recupere el equipo. Si no se domina, como en este caso, y no se evita, por lo menos lograr que no se llegue a lanzar con comodidad o con efectividad. Acá una buena disputa de Gelos, buen perfil, buena cercanía al marcador, no decide quitar cuando es riesgoso, puede generar una falta de último hombro, puede generar una falta de tiro libre cercano o de penal, utiliza el brazo, sigue tapando línea de pase, es una marca positiva. La marca princesa, la marca mixta, es una situación común donde el jugador, el que marca, no sé si se ve el cursor, Gaby, ahí del mouse mío, en la pantalla, que yo lo giro. El jugador no tiene marca, o tiene marca que no tiene el balón, o puede ser viceversa, que está marcando el que tiene el balón, descarga, pero hay que seguir marcándolo por si vuelve a intervenir en la jugada. Esta es una jugada de lo más típico del fútbol, son estas marcas donde el jugador se queda mirando la pelota. En este el jugador dictado es el central derecho de Aldo Civi, que está en atención del preventivo del volante, el Kroos Aliendro, hace un desmarque el delantero Beltrán de Fiorentina, bueno, el tipo de marca es mixta, luego interviene en la marca con pelota. Acá esto es un caso del tipo de disputa con pies en paralelo que se evita mucho por una cuestión física. Bueno, no quiero hablar, pero esto es amplio, pero no quiero aburrir, salvo que alguien pregunte, que es evitar estar con los pies en paralelo, sino apuntar, por llamarlo de una manera, con el hombro al atacante. Cuando llamamos atacante es delantero o defensor, pero bueno, para evitar ese tipo de faltas o evitar ese tipo de ventaja física. Y la última es una disputa común, muy común en pelota detenida, que es que alguien marca, obviamente la pelota detenida le cae a uno, con muchos dos jugadores, que es una disputa territorial, donde el jugador no va a intervenir, pero hay que marcarlo por una situación de que es una marca o designada o está en la zona, o lo que hay que hacer es seguirlo de cerca, tomarlo, tan cerca, depende de la zona, la altura, como para que no... La marca de acá en esta jugada es esta, es la disputa hasta el final, para volver a tomarlo aunque se pierda por una cortina. Luego la territorial es estar tan cerca para que no sea una opción de pase, ¿está bien? Y no tan cerca como para que no pueda ir a un duelo de espalda o una pelota al vacío. Eso es un poco lo que es la disputa territorial, cuando el jugador no interviene. Acá vuelve a suceder lo mismo, el perfil empieza bueno, este es Balbo en el central de Corinthians de la sección de Paraguay, el perfil es bueno, no hay mucha tensión, pero es bueno, pero luego suelta, que esto también es una habitualidad en los centrales. Podríamos evaluar esta, pero estamos viendo esta. Cuando vuelve la pelota en la segunda jugada, cuando hay cambio de lado, es común que los centrales o los laterales pierdan noción o pierdan idea.
Esto, los conceptos generales, es a veces difícil entender que el jugador entienda que se disputa una pelota en un duelo físico, que es una disputa de balón con un duelo físico. Entonces, al tomarlo esto como obstáculo, acá, bueno, acá hay unas jugadas donde hay una temporización de Thiago Silva contra Enciso, intenta retrasar la jugada, bueno, le permite a su compañero llegar, el perfil es bueno, no intenta quitar, bueno, reduce las opciones del atacante y eso es un poco la idea, no impacientarse. En este el jugador destacado por alguna razón positiva o negativa, en este caso positiva es este lateral izquierdo, que está en vista de este, pero él tiene un atacante acá que es Enzo González de Libertad, bueno, ahí no está más en Libertad, pero dentro de atacar, está atento, se perfila, baja flexión de rodilla, baja el centro de gravedad, vuelve la jugada para atrás, eso es prevalecer, vuelve a posición mirando, a ver qué jugador no siga atacando por la punta, y un volante que se desprende por error del volante, bueno, la disputa tendría que haber sido más agresiva más adelante al final. Cuando hablamos de paciencia es entender que la jugada es lo que le pide al defensor lo que tiene que hacer y no al revés. Es ser paciente hasta que la jugada pida si es un quite, si es acompañar, si es que vuelva la jugada para atrás o si es evitar una línea de pase o de remate. Ahí está. Cuando el tipo ve la jugada es la que le tiene que pedir al defensor según lo que trabajamos en esta metodología. La concentración, aquí es un ejemplo de soltar una marca por dos razones. Se suelta por urgencia o por coordinación. Acá cuando urgencia llamamos a cuando ya hay una definición y coordinación es con otro central suelto porque coordinó otro compañero que vaya a tomar esa marca. Y acá es una marca defectuosa de Chiellini contra Osimhen. Pero lo importante es que ver que a veces con agresividad, con algunos de los conceptos, se puede disimular algún otro yerro. Entonces, alguna de las situaciones tiene que darse un perfil bueno, una lectura de juego buena, una disputa agresiva o algo. Y por último, lo más importante, cuando el defensor va a intervenir, tiene que decidir. Se anticipa, inanticipar, si va a quitar, de último equivocarse, pero hacerlo con decisión, porque muchas faltas se ocasionan por la falta, justamente de la redundancia, por la falta de decisión del jugador. Así que un poco eso es lo que trabajamos semanalmente. No sé si ahí, Gaby, se me ves de vuelta, pero... No. Sí, sí, ahí te estamos viendo, a ver, espera. Así que eso fue un poco, ese es el trabajo que se hace semanalmente, es un trabajo que no tiene que intervenir en nada con el desarrollo colectivo del trabajo del entrenador. A veces el jugador nos hace marcar muy atrás, o nos hace marcar muy adelante, o me hace tomar zona, y a mí me gusta hombre, a mí me gusta ir libre y me hace tomar una marca. Bueno, lo que trabajamos es no por gusto personal, sino por una decisión de lo que decía el entrenador de turno y llevar a las condiciones a las que el entrenador pone al jugador de la manera más ventajosa para poder marcar. A veces prevalecer la marca no es solamente ganar, sino llegar bien perfilado y poder hacer que el otro jugador, o sea, el atacante en este caso, defina. Lo ideal es no defina y le pueda ganar el defensor, pero si no, que no lo haga de manera cómoda o que no lo haga de la mejor manera posible. Eso es una generalidad de lo que hago. Bueno, Gaby, hay algunos de los chicos que quieren preguntar. Yo tengo un montón de preguntas porque la verdad es que está hermoso. Pero primero prefiero que pregunten los chicos, los alumnos. Dale. Vamos a dar el espacio a los alumnos entonces. El primero que se anotó fue Miguel Ángel Tello. Miguel, ahí tenés para aceptar el micrófono. Ahí está, perfecto. ¿Qué tal? Buenas noches, Gaby, Gato, Ciro, buenas noches. Buenas noches, Miguel. ¿Qué tal? Bueno, viendo un poco, digamos que sos así, que trabajás mucho la parte defensiva, con los defensores de la parte individual. Justo me había armado siempre tengo una pregunta sobre, más que nada, cómo quedan defensivamente los equipos hoy por hoy. Que bueno, en el fútbol moderno, como todos dicen, ¿no? Que los laterales son sumamente importantes, ¿no? Para el ataque, en la zona en la zona ofensiva. Ahora, yo lo que noto también que en la recuperación después tras pérdida, por ejemplo, vamos atacando en la zona ofensiva, van los dos laterales juntos, a todo el equipo, le pasa a muchos, a River, a Boca, mucho, que la recuperación tras pérdida no es buena y siempre quedan los dos centrales pagando. O sea, mi pregunta es,
¿Es necesario que los dos laterales tengan que ir a atacar a la vez? Es una opinión mía que no poder armar una línea de 3 con un lateral si ya pasó el otro y decir, bueno, queda un poquito más conservador el equipo y no tan descuidado. Inclusive yo lo que veo que pasa es que inclusive faltando capaz que 5 minutos, ganando 1-0, bueno, le pasó a Boca hace poco que también, que nos empatan un partido a lo último, porque todos van al ataque y defensivamente no quedó bien parado. No sé qué opinión tenés vos al respecto de esto. Bueno, Miguel, primero te respondo mi opinión, lo que me parece que es que, y después te respondo con respecto a lo que me parece que hay que hacer con el trabajo defensivo en relación a lo que hago. Parece que es una decisión del entrenador, como digo, no hay sistemas tácticos ni estrategias que sean infalibles. Sí, lo habitual es que ataquen dos laterales y que defiendan dos centrales y un volante central, o defiendan tres centrales, depende del equipo. Hay equipos, bueno, Atalanta ataca de una manera, hay equipos más esquematizados, más rígidos. Pero entonces lo común o la mayor parte de los equipos atacan dos laterales y se inserta un volante como prevención, o ataca o se posiciona un poco más adelante el 5 o 6, que lo llaman en Paraguay, y se queda un lateral y los dos centrales. Indistintamente de eso, me parece que lo que sí se trabaja poco es la prevención en caso de pérdida de estos defensores centrales, independientemente si atacan dos laterales, que eso es decisión del entrenador y cada uno lo hace de una manera, algunos por dentro, por fuera, y eso está bueno que suceda porque también nos permite a nosotros aprender un poco de distintas formas de ataque. Sí, lo que tiene que estar en cualquiera de los casos bien trabajado es qué sucede si no se finaliza de la manera que el entrenador pensó la jugada. Por ahí eso me parece lo más determinante. Como decir, si la recuperación tras pérdida no es efectiva en la zona donde se perdió, por lo menos tener bien ajustado la forma de marcar. Si va a ser, como decía, yo trabajo con respecto a lo que le diga el entrenador. Si el entrenador le dice nosotros defendemos mano a mano, como pasa con un jugador, defendemos mano a mano en mitad de campo, y es así, no vamos a alterar eso, perfecto. Bueno, lo que tiene que ser es tener un perfil adecuado para poder anticipar o poder volver rápido para atrás, si el jugador no es muy rápido, y no estar tan cerca para no dar un pase a espalda, porque entonces ahí el anticipo puede ser, la cercanía de anticipo puede ser riesgoso para que tenga el lanzador una variante espalda, y después depende del lado también, porque si es del lado opuesto, el central ese, por más que tenga una marca, va a estar más pendiente de ser una cobertura que de salir a marcar. Pero bueno, esos son trabajos, más allá de una opinión personal, a mí, como te digo, a mí me gusta que los equipos ataquen con todos los jugadores que puedan. Pero bueno, siempre y cuando lo hagan de manera ordenada, como vos decís, en el caso de que pierdan la pelota. Si no lo hacen de manera ordenada, me parece a mí que a mí me gusta mucho lo defensivo, entonces me parece que defender bien es defender con precaución de lo que pueda suceder. Eso es defender bien. Después si defiende con 1, con 2, con 10, es otra situación. Sí, después también Pero, depende del plantel que tenga. Vos me decís por ahí un técnico que quiere defender mano a mano, pero si vos no tenés centrales rápidos, se es más complica ese mano a riesgoso. mano. Es más riesgoso, por eso también depende un poco del plantel que tenga. Yo lo que noto que por ahí, sí, obviamente, es como decís vos, se tiene que trabajar mucho la recuperación tras pérdida, porque muchas veces, inclusive le pasa al City, que tiene un equipazo, sí, ataca, 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 y por ahí se equivocaron en una y por ahí arranca perdiendo a los 2 minutos 1-0. Después te lo da vuelta, Pasa. pero digamos, pasa. Bueno, en Inglaterra, como decís, pasa mucho a muchos equipos, ataca mucho. El Aston Villa también ataca con muchos jugadores, los centrales Sí, cruzan mitad de cancha y participan del juego ofensivo. Entonces, está bueno para verlo. tal Está cual. bueno también verlo que defiendan bien. Bueno, Dibu sufre mucho, que a veces defiende mano a No, mano, te digo sí. por partido, ¿Cuántos pero mano a bueno, está mano bueno. por partido tiene? A veces tiene 5 o 6 mano a mano. Se Sí, a veces tiene luce, un pero montón. bueno, a veces que sí es complicado. Pero bueno, era la pregunta que tenía porque, bueno, digamos, yo sé que hoy por hoy el tema de los laterales es fundamental y está buenísimo el tema de la amplitud y todo lo demás. El tema es, claro, cómo vos equilibrás esa falencia de atacar todo cuando las cosas no salen. O sea, Exacto. estás atacando y te la recuperaron y bueno, ¿cómo quedamos? Ese es el tema. No, pero Es bueno, esa así. era la pregunta. Gracias, Miguel. No, gracias a vos. Gracias, Ciro.
Walter Giorgio. Ahí está, Ahí Walter. estamos. ¿Qué tal, Gaby, Gato, Ciro? ¿Cómo les va? Buenas Buenas noches. noches. ¿Cómo andan? Bueno, Ciro, un gusto. Mi pregunta es un poco más orientada a tu puesto de director deportivo. Algo fuiste explicando, algo fui entendiendo, donde vos obviamente explicabas lo de la matriz a tu entender, calculo que será consensuado un poco con el club, un poco te darán la potestad para que vos lo hagas, porque eso debe ser. Ahora, en el fútbol argentino, eh, digamos, hay mucha diversidad de entrenadores. El Gato nos enseñó que obviamente uno no juega como quiere, sino un poco con lo que tiene y con lo que puede, con los recursos que puede tener. Ahora bien, a veces pasa en el fútbol argentino que hay técnicos que parecen a priori, esto para nosotros que no entendemos mucho, por eso la idea es preguntar, de que son antagónicos en cuanto a las formas de jugar. A ver, uno que le gusta la posesión y por ahí ese que le gusta la posesión a priori parecería que en el esquema que vos decís podría llegar a tener, no sé si tanto posesión, sino por ahí más directo. Después hay otros que son un poquito más conservadores. Viste que a veces cuando hay una elección, y acá está la pregunta, cuando vos haces la elección del técnico, ¿te pasa que tenés en carpeta 4 o 5 cartas que a dos se parecen, una no tanto y la otra es antagónica? Se toma lo que se puede, se agarra lo que hay, a veces no se puede lo que uno quiere. ¿Cómo lo manejan? Está muy bueno, Walter, lo que decís. Sí, como usted decía, yo proponía como director deportivo. Yo no soy del perfil de que si yo no elijo no me voy, o si esto hay que tratar de consensuar para que todo funcione de la mejor manera posible. Sí, en lo que es la elección de un entrenador, pocos clubes, o a mí no me tocó trabajar en un club donde uno puede elegir lo que le gusta plenamente. Entonces, Sí, está claro, claro. claro, entonces uno pone en la balanza, por ejemplo, lo que yo hacía era poner en la balanza y mostrarle a mi jefe, decirle, el entrenador este es en estilo lo que nos gusta, quizá para el momento es arriesgado de este aspecto de liderazgo, o es arriesgado del aspecto de experiencia, es un entrenador que por ahí no tiene experiencia, que no garantiza nada, pero bueno, no es lo mismo un entrenador que ya dirigió una lucha por la permanencia que otro que no. Entonces poner un poco, pero sí uno termina cediendo, porque generalmente el fútbol, como los jugadores están acostumbrados a ganar y perder, yo pienso que siempre que uno gana algo, pierde algo, en cualquier aspecto de la vida y de cualquier elección. Entonces, uno pierde en elegir el gusto de juego, pero por ahí ganó un montón de cosas. Ganó armonía en el club, ganó armonía para inferiores, ganó armonía en concordancia de trabajo con el fútbol amateur. Entonces, pero sí, Walter, con respecto a lo que usted dice, uno va cediendo, porque, por ejemplo, a mí sí me gusta más de entrenadores top, tuviese que decir Guardiola, Klopp, Mourinho, a mí me gusta más Klopp, porque me gusta, me divierte, por gusto, futbolista, me divierte ver un poco más el juego directo asociado y más agresivo. Cuando veo Guardiola me encanta, y cuando veo Simeone me encantan distintos aspectos del juego. Pero bueno, en clubes donde uno no puede elegir el ideal, ceden algo en pos de lograr algo que sea más beneficioso o más armonioso para el club en ese momento. Por lo menos es lo que hacíamos nosotros, lo que proponía yo. Bien, perfecto. Gracias. Bueno, muchas gracias, muy claro. Gracias, Walter. Fernando Vela. Fernando, a ver, ahí estás. ¿Se escucha? Buenas noches, Gaby. Buenas noches, Salvador. Buenas Compañeros. noches, viejo lobo. No, Ciro. Buenas noches, ¿cómo te va? Hola. Todo bien, Mirá, gracias. Me alegro. Bueno, mi pregunta no es tanto lo futbolístico, sino más bien relacionada a lo que sería una entrevista, ponele, ¿no? Por así decirlo, con la dirigencia. No sé, supongamos Sí. que me llaman no sé, de Temperley, por así decirlo. Sí. En esa charla, primera charla, ¿qué debería presentar yo? Llevar la compu y presentar mi metodología de trabajo, además de memorizar, ¿no? Estudiar qué característica tiene el club de jugadores, digamos, los datos que ellos tienen, digamos, resistencia, goles, ¿cómo debería de hacer una presentación, digamos? Bueno, yo soy Fernando Vera, esto es lo que yo propongo como técnico. Fernando, bueno, gracias por la pregunta. Yo no lo veo en el cuadradito, Fernando, pero bueno, no importa. Mira, memorizarlo en general, lo del plantel, una vez que uno empieza a trabajar,
una vez que uno empieza a trabajar un plantel o el conocimiento de un plantel, que empieza con la generalidad de empezar a ver partidos, según mi forma de trabajar, es empezar a acumular vista de partidos, sin desesperarse por conocer algo o acordarse. Una vez que uno ve un equipo 5 o 6 partidos, es muy común que uno ya conozca los titulares habituales. Si alterna mucho el entrenador, va a conocer los 2 tipos de equipo que arma, empieza a conocer las sustituciones. En 5, 6, 7 partidos, si hubo un lesionado, generalmente vuelve, salvo que sea de gravedad. Entonces, eso es algo que va a surgir naturalmente, el conocimiento del plantel, según mi óptica. Después, lo ideal es, para mí, estar en conocimiento de lo que a uno no le gusta. Si uno no es muy esquematizado, tener algo esquematizado con respecto al entrenamiento, con respecto a bajado en papel, en computadora, como se pueda presentar de la manera más profesional posible, en caso de que lo pidan. Pero sí, el conocimiento del plantel, en principio, que como te digo, Fernando, va a ser natural en la medida que vos veas el equipo. Si puede haber una descripción de jugadores, es ideal. Yo la descripción de jugadores... Gabriel Gato, dígame si lo hago muy amplio, si no lo hago más corta las respuestas. Si no... No, está perfecto, está perfecto. Está muteado, Salvador. Ahí está. Está perfecto y me encantó la pregunta de Fernando Vera, porque eso es lo importante, sacarte el jugo de tantos años de experiencia en esa función. Muy buena pregunta, Fernando. Gracias, Salvador. Por eso digo, es una descripción de los jugadores, tenerla. Es difícil que una reunión te pida una descripción de los jugadores, pero no es lo mismo saber si te toca hablar de un jugador en específico, características puntuales y reales. Yo la descripción de los jugadores la separo en la fase defensiva y en la fase ofensiva. Trato de ser preciso, y como siempre digo, al directivo tiene que ver lo que uno describió, que después suceda que cuando ve el partido, el directivo no va a estar en el conocimiento de un entrenador, pero si uno no tiene que subestimar que a veces los directivos que no saben tanto de alguna especificidad, saben mucho otras cosas, saben leer que uno no conoce algo, saben verlo. Entonces, no subestimar a nadie es muy importante. Conocer los jugadores puntualmente, una descripción por lo menos breve, que uno lo tenga claro en la cabeza de cada uno de los jugadores del plantel. Ser claro con lo que uno no conoce, decir, y de este jugador desconozco porque tuvo 20 minutos en participaciones de 4 minutos, 3 minutos, 9 minutos, y 1 minuto que entró por una sustitución. Entonces, ser claro, pero la verdad que no lo conozco, para describirlo necesito verlo más. Y después, bueno, tener en claro, a mí yo tengo una serie de preguntas para entrevistar a un entrenador que a mí me interesan, pero por ahí mi jefe, que el presidente, iba y preguntaba otras cosas, que le interesaban otras cosas. Entonces, sí, por lo menos lo de juego, que es lo que un entrenador debería saber. Por ejemplo, ¿a qué le llama jugar bien? Por entrenador, jugar bien te puede decir que para mí jugar bien es tener un equipo ordenado, otro te puede decir es posicionar a mucha gente en ataque, pero bueno, entender qué es lo que me gusta. Para mí es importante que el entrenador en un momento baje en su casa, en un papel, y diga cómo me gustaría a mí que juegue un equipo, desde que soy hincha hasta que soy un entrenador. Como hincha, ¿qué me gusta ver cuando me siento en la tribuna del estadio y veo un equipo? ¿Qué me gusta que pase? Y poder llevarlo como entrenador, porque para eso uno estudia para entrenador, que es lo que hacen ustedes, para poder llevarlo a un equipo de cualquier escala, de primera de Champions League o de primera D. Pero en ver qué me gusta y qué quiero hacer yo con mi equipo. Esas cosas, conocimiento del plantel y lo que uno quiere como entrenador, me parece ideal. Y después, por tercera parte, ya termino hablando, es llevarlo a la realidad. El plantel es este, yo conozco y entiendo el fútbol de esta manera, me gusta esto, con este plantel yo lo que haría es esto, porque si bien me gusta todo esto, con este plantel, todo esto no lo voy a poder hacer, pero esto lo van a ver en campo. Usted va a ver en campo esto, que si yo le digo que el equipo va a tener variantes de inicio, va a tener variantes en salida de arco, va a tener estas 4 o 5 variantes, usted lo va a ver en campo. Me gustaría que la tenencia en 3/4 de cancha sea sostenida y que sea continuada hasta que haya una situación clara de penetrar, pero no lo voy a poder hacer porque siento que los jugadores hoy no tienen el desarrollo para hacer esto. Bueno, ser bien claro en lo que a uno le gusta y lo que va a poder hacer.
Pues si no, después como elector de ese entrenador, es muy poco satisfactorio para el club que le digan, yo intento hacer esto, pero los jugadores no sirven. Entonces, porque uno entiende que si el entrenador llegó al club es porque vio con lo que iba a poder trabajar. Entonces, un poco es eso, Claro, por separarlo, para hacer un resumen, es eso. vio un Conocimiento del material con el que plantel, sabía que podía tratar, digamos, ¿no? exacto. Y tampoco decirle todo que sí al directivo con tal de firmar el contrato, de ser honesto y decir, esto es lo que puedo ofrecer, porque creo que eso sería perjudicarme a mí. Si le prometo, mirá, en 3 años de la B-Metro te haciendo primera edición y te juego Copa Sudamericana, yo creo que, o sea, mentir de esa manera Sí, no, descaradamente no sería es, muy perjudicial para mí. sí, no es real. Si pasa, No es bueno, real, mejor. por así decirlo, ¿no? Claro, poner un ascenso, Sí, sí. poner, sería muy perjudicial para mí, digamos, Sí, para mí lo ideal más que decirle, bueno, yo te prometer un puedo dar objetivo, este tipo de trabajo y, bueno, después de ahí vamos viendo de acá a un tiempo, no sé, de acá a una temporada, totalmente. creo, Me ¿no? parece que lo que sí un entrenador puede prometer es lo que va a hacer, y más allá de la generalidad de trabajar mucho, decir qué van a ver en campo, qué van a ver cuando vayan el domingo a ver el equipo. Esto lo van a ver. Porque uno sabe, como entrenador, los entrenadores saben que si trabajan algo, tienen que lograr que funcione algo de todo lo que les gusta. Por eso digo, conocimiento del plantel, conocimiento de la idea y transmisión de la idea propia, y cómo llevo eso a la práctica con el plantel que me van a dar. Esos me parecen tres escenarios que hay que plantearlos y ser bien claro. Bien. ¿Me refresca de vuelta, por favor, esos 3 escenarios? Así ya lo tengo bien visto todo. En principio, conocimiento del plantel y del Conocimiento equipo del y la plantel. mayor información que uno pueda tener. Bien, En el segundo plano, conocimiento y manifestación clara de la idea de uno de juego. A mí me idea de gusta esto, en juego. la fase ofensiva me gusta esto, en la pelota detenida me gusta esto, en la fase de inicio me gusta esto, en la fase de definición me Bien, gusta esto. Y por último, si bien a mí me sí, gusta todo esto, yo sé que de esto voy a hacer esto, pero esto ustedes lo van a ver. Porque ustedes me están contratando por algo, bueno, esto lo van a ver. En el periodo de 2-3 meses vamos a poder agregarle esto y esto. Ser claro con lo que uno va a poder hacer con el plantel. buenísimo. Perfecto, Ciro. Muchas gracias. No, al contrario, Fernando, gracias. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, Ciro, yo con la parte defensiva, siempre me interesó la parte defensiva. ¿El marcador central tiene que tener altura para ser un marcador central o no? Mirá, hay una particularidad, Javier, si te gusta la ofensiva somos los menos, así que por ahí tenés más trabajo que otros, porque a nadie le gusta la ofensiva en general. En general, hay casos de marcadores centrales que no son altos y tienen muy buen juego aéreo. Histórico como Pasarela, o Canavaro, o Heinze, o Ayala. Paulo Díaz es bajo, debe medir con 1,77 m, 1,78 m, y es muy agresivo en la disputa, por más que no se imponga por altura y por salto, se impone por agresividad. Y generalmente hay un montón de marcadores altos, según lo que yo relevo de jugadores, que al ser tan altos y ganar por solamente la diferencia de estatura, no tienen buen salto. Entonces, no es necesario. Sí, obviamente, el jugador alto que desarrolla el salto, bueno, va a tener una ventaja física importante y va a tener una complicación también en muy alto en lo que son duelos aéreos en baja estatura. Por ejemplo, había una época que Franco Niel ganaba un montón de duelos aéreos, lo ganaba porque a los centrales altos también les cuesta agacharse para disputar, o les queda una altura que es baja para la cabeza y alta para el pie. Entonces, en mi opinión, porque es una opinión solamente, no es necesario que sean altos, depende de la característica de salto, mayormente de la característica de agresividad en disputa aérea, para mí. Bueno, y la última preguntita, cortita. El ¿Sí? 5 clásico, ¿tiene que ser quitador o viste que ahora está como una especie como Busquets, que es creador, hace jugar al equipo? ¿A vos cómo te gusta? No, bueno, a mí me gusta posicionalmente o en lo defensivo que yo he trabajado, me gusta posicionalmente que trabaje como una especie de radar, de una pirámide invertida, que sea que posicionalmente salga de la zona de entre los dos centrales, solamente si es para situación de quite.
Después, si no tiene esa característica de marca y de quite, acá sí va una opinión personal, a mí no me gusta que el volante central quite, marque, sea agresivo. Sí, lo que tiene que hay jugadores que juegan muy bien, que por ahí si te pones a ver los partidos y las imágenes, que a veces es medio difícil, pero para ver un jugador bien, a veces es perderse un poco de la pelota, poner o con el cursor o con una virome en la pantalla, en la computadora, donde fuera, y seguir el jugador que uno está viendo sin ver la pelota, que es bastante aburrido, y a veces hay jugadores que posicionalmente juegan bien, pero quitan, o posicionalmente son defensivamente muy ordenados. Entonces, a veces hay jugadores que juegan bien y son agresivos y quitadores. Busquets tiene muchos quites. Pero bueno, obviamente llama después más la atención por el tipo de juego. Pero bueno, en mi opinión, Javier, lo que sea, a mí me gusta que quiten. Bueno, listo, gracias. Que tenga buena Gracias, noche. Javier. Buenas noches. Andrés Oliva, ahí estás, Andrés. Estás muteado todavía. ¿Cómo estás, Ciro? Buenas noches. Hola, Andrés. ¿Cómo estás? Todo bien. Yo me voy a meter un poquito con tu profesión. Primero agradecerte la claridad que tenés para explicar todo. Gracias. Tu rol, una vez contratado el técnico dentro de la semana de trabajo, el rol que tenés con el técnico, con los jugadores, y en el caso, y la otra pregunta sería, cuando hay una decisión de la que no estás de acuerdo. Ejemplo, la separación de un jugador del plantel. ¿Cómo se maneja esa situación? La primera pregunta, el rol, cuando ya está contratado el técnico con el día a día, no sé cómo será en otros clubes y no sé cómo será con los directores deportivos que tienen su nombre y qué función cumplirán. En mi caso en particular, yo tenía el compromiso de asistir a todas las prácticas del club, a todos los viajes. Tenía la participación y la responsabilidad del fútbol formativo también. Entonces mi jornada en Aldo Civi era completa, era desde la mañana hasta la tarde, más en la parte de scouting. Entonces un poco intentaba que el entrenamiento sea lo más tarde posible para poder hacer scouting en mi casa algo antes de poder ver por lo menos un partido por día o cortes de algún jugador por día. Yo trabajo en el scouting de una manera medio lenta, que no trabajo con videos o recomendaciones deportivas, sí con recomendaciones humanas de un jugador. Entonces, ese periodo después llegar y ver las prácticas, porque es una forma de poder estar informado y decir, este jugador está siendo suplente, pero bueno, el rendimiento es bueno, es positivo, uno puede hacer una evaluación de costo del salario con las participaciones, por ejemplo, que un jugador no juegue y participe en todos los entrenamientos, tiene un costo para el club que es menos dañino. Que un jugador no participe y esté mucho tiempo lesionado, para un club es grave porque baja el nivel de la práctica, por ahí tiene que subir un jugador que en inferiores no está preparado para subir y las prácticas bajan de nivel. Entonces, hay evaluaciones diarias cortas, después hay evaluaciones mensuales, o si juega muy seguido de 4 partidos, que digo yo, porque a veces toca jugar 7 partidos en un mes y es mucho tiempo con los 7 partidos. Pasan muchas cosas en 7 partidos, por ahí se despide un técnico. Entonces, eso por un lado, el tema, la función es esa, es asesorar a los que eligen, a los que deciden. Justo a mí me tocó empezar como director deportivo, después de profesional, después me asignaron la parte de fútbol amateur, después la parte de logística, todo en responsabilidad de otras personas de área, pero bueno, yo como responsable, yo respondía por esa gente. Después de indumentaria, bueno, terminamos haciendo un poco de todo. Entonces, tenía un montón de trabajo por suerte. Después de la tarde, nosotros hacíamos todas las semanas con el coordinador de las categorías. Nosotros teníamos un coordinador y teníamos un coordinador de categorías, el coordinador de entrenadores de categorías, que todas las semanas nosotros hacíamos los cortes de 15 minutos de lo que iba a pasar en las fechas de inferiores, que iba a intentar hacer la cuarta, la quinta, la sexta, séptima y novena, y a la siguiente semana hacíamos lo mismo con la fecha siguiente y lo que había sucedido. Entonces, ¿qué sucedió positivo y qué no sucedió en bloque de 15 minutos? En bloque de 15 minutos
Sí, por por tiempo. Con eso yo tenía un montón de, bueno, casi toda la semana completa, más los viajes, más ir viendo, porque el scouting tiene la parte esa de generalidad, que uno ve las ligas que uno puede acceder. Por suerte ahí en Aldo Civi eran pocas, porque ya ligas del extranjero afuera, fueron 5 años donde yo casi Europa veía por gusto, algunos de ellos miro mucho al Inter o al Atlético de Bilbao, y lo veía si podía con mis hijos, pero era algo que a mí para trabajo no me servía, solo para conocimiento táctico de juego. Eso por un lado. O sea que eso más o menos las funciones que uno puede cumplir. Hay para el director deportivo un montón de cosas para hacer, porque por suerte en ese cargo, al ser el más alto, uno puede meterse en donde quiere. Meterse llamo a ir a ver una práctica de infantiles, ir a ver en inferiores las categorías chicas, las categorías grandes, hay todo el tiempo trabajo. Entonces está muy bueno eso. Por otro lado, lo que me preguntaste, Andrés, de si no estoy de acuerdo en separar un jugador. La gestión técnica, claro. Si el técnico separa un jugador, en general uno apoya al técnico hasta que lo despide. Esa es la realidad, porque intenta que el técnico cometa la menor cantidad de errores. El entrenador a veces piensa que el club está en contra de él y no hay nada más que el club quiera que gane el entrenador, porque que pierda es un tormento para el director deportivo, porque se hace responsable de los jugadores y del entrenador. Entonces, si un técnico saca intempestivamente un jugador del plantel, que nos ha pasado, es por un error grave, es algo que el técnico sea muy particular, es por un error grave del jugador, o porque se peleó a trompadas, o porque tuvo un acto de indisciplina grave fuera del partido. Entonces, generalmente uno le pregunta, el técnico le explica y lo termina apoyando. Después, a mí me ha tocado no estar de acuerdo. Lo hemos hablado con el entrenador, le manifestás que no está de acuerdo. Generalmente, Andrés, cuando hay diálogo y cuando hay buena intención y no hay cosas ocultas, digo, cuando hay honestidad y no hay nadie que tiene un jugador porque hubo un negocio o no hay nada porque uno lo lleva para defenderlo, es fácil hablar porque uno habla con buena intención y con sinceridad. Después se puede enojar uno, pero dura esa pelea para siempre. Entonces, el entrenador después, por ahí a veces también son calenturas, que a veces los jugadores no lo entienden, que el entrenador es un jugador que dejó de jugar y se equivoca. También. Entonces, a veces toma una decisión intempestiva que pensó que era lo mejor para marcar el rumbo del plantel y después termina aceptando. Pero bueno, lo importante es no dejarse, en mi opinión, no dejarse guiar por el ego, de quién manda más, sino tratar de entender para conciliar o para apoyarlo al entrenador. Muchísimas gracias. No, al contrario, gracias. Alan Elguero. Ahí estás. Ahí está. Bueno, buenas noches, Gaby, Salvador, Ciro, un gusto. Buenas noches. Hola, Ana. Ciro, primero que nada te agradezco la claridad. La verdad que los conceptos que hablaste al principio están bárbaros. Sobre eso te voy a hacer una pregunta. En tu rol que tuviste como director deportivo y viendo los conceptos estos que nos mostraste y demás, ¿qué perfil de entrenador o qué entrenador, mejor dicho, por ahí del fútbol argentino? No te voy a llevar a lo que es el fútbol europeo, pero ¿qué entrenador o qué entrenadores sentís que se adaptan mejor a tu manera de pensar, a tus gustos? Y lo otro que te iba a preguntar cortito es, entendiendo por ahí los apuros que tiene el fútbol argentino, ya sea peleando el descenso o peleando un campeonato, ¿cómo se trabaja con la presión cuando vos sentís, por ejemplo, que el técnico que tenés es el adecuado, pero no se dan los resultados? ¿Cómo se trabaja con esa presión? Por un lado, a mí me pasa, Alan, que dejé de tenerle el gusto a partir de trabajar en el fútbol puramente para lograr objetivos, dejé de tener el gusto por un entrenador. Yo soy de Guardiola, o como decía antes, me gusta Gallardo, sino que me empezaron a gustar cosas particulares en partidos, y si son sostenidas me empiezan a gustar esas cosas en el entrenador. Por ejemplo, por nombrarte cosas, a mí de Guedes me gusta que ataca con mucha gente y no me gusta la fase defensiva y los retrocesos de Argentina Juniors, pero me gusta cómo ataca. De Milito, cuando estaba en Argentina, por más que ahora esté en Brasil,
me gustó que fue de los primeros que empezó a insertar a Villalba como volante central en salida, que es un poco lo que hace Guardiola con Walker. Sí. Y me gustaba que tenga variantes de movimientos tácticos. Si bien no me gusta que el equipo sea desordenado, per se me gusta cuando el equipo se desordena con algún objetivo. Entonces, me gusta eso después, Rondina, que a mí no me ha llamado la atención unas cosas, las pelotas detenidas de Rondina a favor tienen un montón de variantes, entonces también me parece bueno ese aspecto. De Gallardo, que tuvo el ciclo súper exitoso, a mí lo que más me gustaba era el convencimiento para presionar. Sin embargo, la presión era mucho más desprolija que la de Gustavo Álvarez en Aldo Civi, que tenía 3 tipos de presiones esquematizadas, que son las que después hice en Huachipato, que fue campeón. Pero sí lo que me gustaba de Gallardo, digo, cómo los convence de cuando pierden una pelota, la agresividad y el compañerismo que hay por defender y por recuperar esa pelota, que nosotros hemos sufrido un montón. Entonces, un poco me gustan cosas yo observo declaraciones también porque me quedó el vicio del club de ver cómo declara, y un entrenador que declara de una determinada manera o de otra, a veces lo complica el club. Entonces de Bacari me gustan algunas cosas del juego y cuando declara no me convence. Claro. Pero bueno, un poco me gusta todo. Sí, a mí confirmo que no me gustan los entrenadores que de inicio dividen sin buscar una variante de salida, o dividen para generar una ganancia por segunda pelota. Sí me gusta que salten una línea de presión, o sí me gusta que intenten jugar. No soy un loco para nada de la tenencia, me parece que la tenencia es buena para generar una jugada de gol. Entonces, si la puedo generar en 2 toques en vez de en 100, yo prefiero en 2 toques, por gusto. Sí, la tenencia innecesaria tampoco sirve. Tenerla por tenerla no sirve. A mí no me gusta, pero bueno, los que son defensores de esa corriente dicen que la tenencia es para que sea rápido y mover rápido y desarticular otro equipo para poder penetrar, no es que la tienen por tenerla. Sí. Entonces, un poco me parece que está bueno por lo menos lo que yo aprendí, no definirme, me gusta este entrenador, porque a mí me ha pasado que me ha gustado el entrenador y después me pongo a analizarlo más en detalle y digo, uy, las pelotas detenidas son un desastre defensivamente. Y por ahí dije que me gustaba este entrenador, entonces pero del otro me gustan otras cosas. Un poco aprendo a disfrutar de cada entrenador y a criticar a cada entrenador que no me gustan cosas que hacen. Sí, sí. No, yo te lo preguntaba más a todo, por ejemplo, si hoy tuvieras que proponer 3, 4 candidatos, suponete que sean de tu gusto, por el estilo que nos hablaste argentino. Al principio. Sí, más que nada Y entrenadores. Guede es más cercano a lo que me gusta. Bueno, Martínez en Boca hoy está bueno el trabajo. En Estudiantes de Caseros a mí me gustaba mucho lo que hacía, esa época jugaba con Villarreal, de volante, me parecía que estaba bueno. Los Estudiantes en Nacional B, sobre todo más que en B-Metro. La verdad es que nunca le he prestado atención a Oldrá porque siempre fueron interinatos, pero el juego de Godoy Cruz, el último torneo, más allá que perdió en el primer duelo de playoff, me pareció bueno, me divertía verlo. Y después me gusta sí, bueno, eso, Guede, Martínez, por ahí para no caer en los típicos, pero sí. Pero Guede me agrada, me gusta que ataquen a los equipos. Eso mayormente. Está bien. Y lo otro que te había preguntado cortito, ¿cómo se trabaja la presión? Suponete que vos tenés un técnico que es de tu gusto y vos sentís que por ahí bancándolo un poco se puede dar, pero los resultados no llegan. Porque, no sé, ya sé ahí que la contra más grande es... Sí, perdón. No, ya sé que estés peleando un descenso o peleando un campeonato o algo importante. Campeonato me tocó pelear, sí, en la B, en Nacional B. Está bien. Que sí, que nos han puteado más que peleando descenso, en realidad. Pero pues perdíamos y nos mataban. Pero por ahí uno que trabaja en fútbol y que es hincha del fútbol, no pierde el hincha de fútbol porque bueno, yo soy independiente, yo veo independiente y a mí me gusta verlo con mis hijos y lo disfruto y ahí no anoto nada y trato de no anotar nada porque así lo disfruto como hincha. Sí, uno entiende, yo no cuando estuve trabajando en Aldo Civi no miraba redes sociales, no leía los diarios, no me preocupaba porque pierdo un poco el foco de la gente está puteando mucho.
quizás a los directivos les pasa más eso y son los que uno le pone en el rumbo. Entonces, uno es más inconsciente de eso. A veces el directivo más experto dice, bueno, hasta acá ese es un ciclo cumplido, y por ahí uno como director deportivo dice, ¿por qué? Porque no putean, si no va a putear igual, está para seguir 5 o 6 fechas más. Entonces, de mi lado es un poco abstraerse, y cuando estás dentro del club también te pasa que no, a mí me pasaba, perdón, no es que te pasa, sos un poco más inconsciente del entorno, cuando no le das bolis a las redes sociales y todo eso, y vos vas para adelante, si te parece que está bien. Me ha pasado entrenadores que no tenían presión, que estaba todo bien para la gente, y a mí me parecía que era necesario despedirlos. O sea que ha pasado los dos casos. Pero bueno, no darle bolilla a las redes sociales y hacer un análisis objetivo, más allá de que te caiga bien el entrenador, mal entrenador, de cómo trabaja y cómo está el termómetro con el plantel, que es súper importante. Parece que no hay que dejarse llevar por lo otro que la presión, pues si no, a ver, de última es, yo siempre digo, como un piloto de TC2000 se sube un auto y le preocupe agarrar una curva fuerte. Entonces diga, bueno, Sí. no lo haría si le pasara eso. Es la realidad. Sí, súper claro, súper claro. Bueno, Gaby, muchísimas gracias, Ciro. Gracias. Gaby, tengo una preguntita, pues. ¿Qué fue lo que te impresionó cuando estuviste con esa grande figura que te tocó contratar a Palermo, a Hoyos, a Gago? ¿Qué fue lo que más te impresionaron en la primera reunión? Bueno, Guillermo tenía mucha información, Hoyos tenía mucha información, un convencimiento terrible. Él es muy trabajador y tiene un proceso muy agresivo, se involucra mucho y desgasta mucho al jugador, pero eso me impresionó, que el compromiso de él como entrenador, y un poco más, como entrenador y como persona con los jugadores. De Gustavo Álvarez, por ahí lo claro, la información también, el conocimiento, el convencimiento de lo que él iba a proponer y de lo que él entiende que lo podía hacer triunfar en Aldo Civi. Y de Fernando y de Palermo, más que nada, Gago, por ahí la idea ofensiva él la tenía muy claro en cuanto a ocupación de espacios, en cuanto a inicio de juego, en cuanto a variante de salida, eso lo tenía muy claro. Sí, sobre todo esas figuras de tanto nombre, por ahí la llegada que tienen con el plantel es natural, el jugador lo respeta mucho y está muy contento de tener esas figuras en un plantel, como líder, como entrenador. Por ahí eso fue de cada uno, que fueron los 4 entrenadores de mi gestión. Así que eso fue un poco de cada uno lo más determinante que me pareció. Sí, Continuamos. a través tuyo, Palermo dio una charla acá a la escuela. Sí, así hace Dio una charla hace 2 acá a la años, ¿no? escuela, tuvo una charla cuando vos eras el manager de Aldo Civi, ¿sí? Sí. Bueno, Martín tuvo una muy buena estadística en una parte del campeonato. Después, no tanto, pero bueno, fue... De todos, Gato, de todos hemos aprendido, de todos nos han gustado cosas y no nos han gustado cosas, esa es la realidad. Disculpa, Gaby. No, te preguntaba si continuábamos con los alumnos o querías repreguntar algo. Dale, vos. Continuamos con Walter González. Walter, ahí estás. Buenas noches, Gaby. Buenas noches, Salvador. Buenas noches, Ciro. Hola. Gracias, Walter. Hola, Walter. La pregunta es la siguiente, con respecto a la elección del entrenador. ¿Ustedes son de fijarse en la personalidad del entrenador? Y como dijiste, Ciro, que son de participar mucho en los entrenamientos, ¿sos de fijarte si el entrenador es efusivo, si es intenso en los entrenamientos, si es cercano al jugador? Y más que nada en los partidos. Yo más que nada soy fanático de los entrenadores que son intensos, que gritan, no de los entrenadores que son callados. ¿Se entiende? Sí. Mira, un poco cuando estás ya en funcionamiento de trabajo, el entrenador lo ves en muchas facetas. Entonces hay tipos que son súper agresivos en la semana y en los partidos son tranquilos, o pasa al revés. Es muy loco eso. Sí, en general,
uno busca que el entrenador tenga llegada al plantel. Pero muchas veces el liderazgo es desde la personalidad y el carácter, muchas veces el liderazgo es desde la humildad y desde el trabajo y desde la dedicación, muchas veces desde el conocimiento, desde la pedagogía. Entonces, más que si tiene personalidad fuerte, nosotros lo que nos fijamos era si tenía llegada al plantel, cómo le llega al plantel de alguna manera. Después lo que es con mucho carácter, Aldo Civi tiene una particularidad a ver, si bien es un club que tiene el proceso eleccionario y tiene un estatuto y tiene dirigentes, es un club manejado como un club privado. Entonces, los líderes son muy fuertes también, son muy fuertes en su actividad y tienen mucho carácter. Entonces, uno un poco trataba de que cuando había alguien muy fuerte no choquen estas personalidades, porque si bien uno no es famoso, por ahí es mucho más importante su actividad que el propio técnico que jugó en cualquier lado. Entonces, un poco era tratar de que está bueno si tiene personalidad, pero tampoco que no explote todo el club. Pero bueno, como decía Walter, sobre todo nos fijamos que tenga llegada al jugador, sí, mucho. Y cuando no tenía llegada al jugador, nosotros siempre fuimos a tratar de preguntarle al jugador, pero para ayudar al entrenador, que por ahí en no pasa porque hay cuestiones políticas, en el no lo hay, o no lo había. Entonces, un poco era, bueno, si no le está llegando, ¿en qué podemos nosotros ayudarlo? Para no despedirlo, que despedirlo es cortar un proceso, económicamente es del bolsillo de los que gestionan el club. Un poco era doloroso desde muchos aspectos de pedir un técnico, entonces tratar de ayudarlo porque sí nos importaba que el plantel no deje de tener esa vinculación con el técnico del lado del liderazgo. Nicolás Quiroga. Aceptá el pedido de apertura del micrófono, Nicolás. Ahí estamos. Ahí está. Buenas noches, Ciro, Gato, Gaby. Hola, Nicolás. Buenas noches, hijo. ¿Qué tal? Mi pregunta va relacionada sobre las pelotas paradas a la hora de marcar. Como cuando tenemos un ataque que sería ataque en zona, a la hora de defender se marca. O sea, yo te pregunto sobre tu estilo de juego, defendiendo vos, ¿cómo defendés? ¿En línea marcás jugador por jugador o defendés en línea? Esa es una de mis preguntas. Y la segunda, ¿cuál es la idea que buscas vos y cómo lo planteás? O sea, tu estilo de juego a la hora de jugar. Yo, por ejemplo, ahora que estoy con lo más grande, estoy con un 4-3-2-1, pero ir buscando, ¿viste? Porque estoy con jugadores nuevos que se están probando, nunca supieron una posición así, ¿viste? Para orientarse. Yo, Nicolás, lo primero que tengo visto, a diferencia tuyo, es que me decís que entrenás, yo me entreno. Sí tengo gustos, pero sí como director deportivo nunca me metí en ninguna cuestión de trabajo del entrenador en campo, nunca. Te puedo contestar por gusto, que es lo menos común. A mí me gusta la marca individual, porque me parece que el jugador asume su responsabilidad. Con respecto a los sistemas de inicio, para mí son solo sistemas que se pueden alterar en la medida que avance el partido, pero en lo de pelota detenida, como te digo, a mí me gusta, por gusto, la marca individual más que zona. Sé que la mayoría hacen mixto, que ponen algunos con los cabezadores más importantes y ponen algunos buenos postes y algún jugador más, es lo que hacen la mayoría, alguna zona, pero bueno, como te digo, yo no entreno, si bien soy entrenador porque me he recibido, no entreno equipos. Pero bueno, mi gusto es ese, mi gusto es hombre. La idea que buscas, más o menos, la idea que uno más o menos busca, ¿viste? La hora de buscar que se marque en zona, se marque pelota parada, que se le presta más atención a la hora de cuando uno tiene que defender. En general, Nicolás, por lo que yo observo de varios equipos, generalmente en tiro libre desde una altura del campo son la mayoría zona, desde una altura más baja son mixta, pocos hacen hombre. El otro día vi un equipo que me llamó la atención que hacía todo hombre, salvo uno, hacía todo marca de hombre en tiro de esquina, pero en general es eso, en general lo que observo es eso, depende de la altura de la pelota detenida,
digo, a la altura del campo de que se ejecuta la pelota detenida, es como marcan, por lo que veo en la generalidad, en Argentina, en Paraguay, Uruguay o afuera, bueno, estoy bien afuera, pero o en Italia, que veo más calcio que la Premier League, y eso veo este tipo de características que se repite. Listo, muchas gracias, Ciro. Gracias, Nicolás. Daniel Elena. Daniel. Ahí estás. Buenas noches, Gato, Gaby, Ciro. Hola. ¿Me escuchan bien? Sí, adelante. Yo sí. Bien, perfecto. Bueno, mi pregunta va referida de manera directa a tu trabajo, Ciro. Conozco un poco, soy de Mar del Plata, estoy trabajando en un club muy nuevo de la ciudad, o sea que parte del desarrollo que se logra en el Dosivi estoy muy al tanto, pero quiero dirigir la pregunta a tu trabajo. El director deportivo, puntualmente, ¿cuál es la función detallada que cumple en una institución? Si es quien arma la ideología de juego, ¿sí? Y si es conveniente hacer este tipo de trabajo en un club, ejemplo, tan grande como el Dosivi, o por ahí es más conveniente realizar esta actividad, este trabajo, o tu función en un club que es más inicial para uno poder dar toda esa línea, toda esa bajada de trabajo. Porque es algo que no me queda en claro entre el director deportivo y el director técnico, porque como que acompañas en todo ese proceso, pero la ideología de juego, ¿sería tu función a cumplir dentro de una institución o vas acompañando? Y bueno, es lo que no termino de entender bien sobre tu rol. Mira, en mi caso, como le contestaba antes a Miguel o a Walter, no me acuerdo ahora bien, es proponer algo y una vez que lo aceptan, llevarlo a cabo. También los directivos no son gente que no me gusta decir no entienden de fútbol porque es algo muy agresivo y no lleva nada, pero justamente si contratan a alguien porque no tienen ganas de dedicar todo ese tiempo a algo tan específico, generalmente tienen sus actividades en todos los clubes, sus actividades fuera del club. Entonces, en mi caso era proponer algo. A mí me parece que lo mejor para el fútbol formativo es este camino. Vamos a ganar esto y vamos a perder esto. Y una vez que está aceptado por el club, el director deportivo es el que tiene que estar encargado de llevarlo adelante y que se cumplan esos objetivos. Bueno, se hace de una manera organizada y se ponen objetivos a corto, mediano y largo plazo, objetivos de formación, objetivos deportivos. Bueno, cada club es diferente, pero sí, la responsabilidad es del director deportivo y corresponde que sea. Yo estoy muy de acuerdo que se despidan directores deportivos si los objetivos planteados sean claros y no se cumplan, no solo a los entrenadores. Me parece que el director deportivo tiene un rol fundamental. Lo voy a decir yo, bueno, yo trabajo de eso, pero me parece que tiene un rol fundamental porque es alguien que tiene un objetivo global de funcionamiento. Porque es lógico que si un entrenador quiere contratar a alguien, va a tratar de contratar al jugador que le haga ganar el primer domingo que dirige. Es lógico que si un entrenador de la 7ª división juegue el domingo, por más que tenga formación y por más que quiera enseñar un montón, va a querer ganar, porque eso también es un poco lo bueno que tiene Argentina, que todos los clubes sentimos que podemos ganarle a todos, y por en otros países se resignan un poco frente a los grandes, y acá no. Pero bueno, el director deportivo gana si los jugadores de formativos se forman bien, por más que pierdan, gana si ganan los equipos del fútbol formativo, gana si ganan la primera. Entonces me parece que el rol es un poco bajar y conducir para que sucedan las cosas que acordaste con el club. Como decía antes, yo no estoy muy de acuerdo que esta imposición del director deportivo de si no se juega como yo quiero no trabajo, si no se hace esto me peleo con el directivo, porque me parece que a ningún dirigente le pregunta, ¿querés jugar bien o mal? No, queremos jugar mal y perder. Todos van a querer jugar bien y ganar. Entonces, un poco buscar objetivos que se puedan cumplir. Como digo, el fútbol tiene una cuota de ego muy grande, entonces me parece que ahí está el peligro. Hice yo esto, yo salí campeón y el otro no salió, y en realidad cuando sale campeón de equipo, salieron campeones, un montón de situaciones que se dieron, que por ahí hay un discurso que es el utilero salió campeón y igual que nosotros, no salió igual de un campeón que el 9,
pero sí es verdad que colaboró, y si hubiera habido una distorsión en el vestuario porque el utilero no hacía su trabajo, probablemente el clima de trabajo sería peor y es difícil cuando vos sale campeón si el clima de trabajo es malo. Entonces, me parece que participar de todo, que esté todo en armonía, eso sí es una función del deportivo. Bueno, a veces para que todo esté en armonía uno tiene que ser quien toma decisiones muy agresivas a veces. Agresivas lo que llamo con respecto a decisiones determinantes. Después, la función se puede desarrollar de una determinada manera en un club, como en un club más grande o en un club más chico, según mi óptica, porque el director deportivo de Boca a mí me ha dicho Burdizo, nosotros la tenemos más fácil porque podemos contratar, pero también ellos tienen la responsabilidad de salir campeón de la Copa Libertadores y a mí no me pasaba. Entonces, digo, todo tiene su grado de dificultad que es equiparable. Después, en un club de barrio, en un club amateur, está bueno que todo ese proceso de buen juego no tiene toda esta contraparte negativa de la agresión, o de que le prenden fuego el auto a los jugadores, o de que se te está bueno que todo eso que a uno le gusta, por ahí se puede desarrollar en un ámbito más agradable, que siempre hay que tener el cuidado de no bajar la motivación, porque a veces la agresividad también a uno lo pone en alerta y lo hace seguir y seguir y seguir, y por ahí cuando está en un ambiente tranquilo baja. Uno tiene que ser exigente con uno mismo y con el entorno. Así que eso, Daniel, en general yo creo que se puede hacer en cualquier ámbito y uno lo tiene que hacer con todo el amor del mundo, en el lugar que esté, y en el lugar que esté para mí tiene que considerar lo que es el mejor club del mundo. Yo pienso así. Perfecto, perfecto. Y te hago otra más. Hablaste sobre uno de los directores técnicos que decías que fue desgastante con los jugadores. ¿En qué sentido? ¿Eso de la exigencia que generó él sobre el plantel? De Guillermo Hoyos. Sí, correcto. Sí, mucha exigencia, en un momento una exigencia Delicado. física, aparte Guillermo es preparador físico, él se mete mucho con la nutrición, tiene su parte religiosa que no es menor para él en cuanto a los jugadores todos los días. Bueno, tenía un montón de características que en su momento nos sirvieron porque él agarró un equipo que estaba no en zona de descenso, pero estaba empezando a perder, y él con todas esas cosas lo levantó. Después, cuando el proceso se prolongó, te repito, él tuvo la situación de la pandemia. Entonces, en un momento era entrenar 3 grupos con los barbijos, que entrar con los barbijos era indispensable, después se daban cuenta que no se podía entrar con los barbijos, que por suerte todo eso quedó atrás. Yo creo que todo el cúmulo de todo eso determinó que bueno, que el plantel tenía un poco desgastado, pero bueno, él tiene una vocación de pedagogía, de formación súper fuerte, súper arraigada. Él trabajó, no sé si lo conocen, pero él trabajó de ahí lo conoce a Messi y todo esto, que él está en el Inter de Miami, porque él trabajó en la Masía y lo entrenó a Messi cuando era chiquito. Entonces, él todo lo que es formación y enseñanza, y bueno, él le mete mucha pasión y muchas horas. Entonces estaba bueno ese lado. Perfecto. Y la última, ¿Sí? y no molesto más. No, a mí no me molesta. No, porque por ahí sé que hay muchos que quieren preguntar. Yo veo dentro de la institución donde gente que ha pasado, gente que estuvo, ¿no? Y vos como director deportivo, me imagino que tenés esta visión, esta posibilidad de ver cosas que otras personas y entrenadores no ven. ¿Cómo podés hacer para que una persona que es director técnico, pero es mejor formadora, entienda? Yo sé que por ahí todos tienen esa intención o el sueño de poder dirigir una categoría mayor, ¿no? Por supuesto que creo que todos apuntan a eso, pero cuando alguien, no digo que la palabra sea no tener condiciones, pero cuando vos sabés que una persona tiene esa condición solo para formar una determinada edad, el director deportivo tiene que convencerlo a ese profesor, a ese director técnico, que tiene que cumplir un rol que va a ser más positivo en categorías inferiores, o bueno, directamente esa persona no debería trabajar dentro de la institución, ¿no? Porque lo hemos vivido nosotros en un momento en el club. Una persona que realmente era extremadamente motivadora, muy buena con los chicos, de los 9 a los 14 años, era impresionante, y él tenía su objetivo, su meta, que era estar en la primera división, pero bueno, era imposible porque
jugaba más con los chicos grandes que con los chicos, ¿no? ¿Cómo hace uno para tomar esa decisión y hacerle entender que lo mejor para él y para el plantel es que esté en esa categoría? ¿Eso lo maneja también el director deportivo? Bueno, eso sí mucho porque el presidente, eso en ese detalle del día a día no puede estar. Me parece a mí que la persona si tiene muy buenas habilidades para lo formativo, pero no quiere estar en lo formativo, va a ser negativo que esté. Él tiene que tener su proceso de querer llegar. Lo que sí uno no tiene que ponerlo por voluntad de él. A ver, quizá está capacitado para el fútbol profesional y para el formativo, es mejor el formativo, pero uno considera que para su club no está capacitado para la parte profesional, y es lógico que él lo quiera tener en otra institución. Entonces, de ese lado, sí, está un poco visto como que lo amateur es solamente un paso para lo profesional, y lo bueno es lo profesional, el entrenador bueno es lo profesional. Para mí no es así, pero bueno, sí es verdad que la mayoría quiere llegar a fútbol profesional. Mientras esté aclarado, después uno pondrá las varas a la altura que corresponda para evaluar el entrenador si está capacitado o no para llegar al fútbol profesional. De ahí, bueno, el enojo de esa persona, si puede estar o no, que no quiere decir que no puede estar en ningún lugar, por ahí puede estar en profesional en otro club, pero sí corresponde evaluarlo. Pero bueno, si tiene muchas habilidades como formador, está bueno poder mostrarle cuáles son las habilidades de él, y sobre todo no perderlo, porque muchas veces cuando pasan a fútbol profesional, a nosotros nos ha pasado que querían pasar a fútbol profesional, pero nuestro miedo no era ese, porque también eran capaces, nos pasó con 2 personas, el miedo era perderlo para fútbol formativo después. Y muchas veces los que están en fútbol profesional, por vergüenza, después no quieren volver en el mismo club a lo formativo. Entonces, un poco es el miedo de perderlo en las 2 funciones después. Pero sí está bueno lo que decías, que está bueno poder convencerlo de lo bueno que es en eso. Ahora, si independientemente de eso él quiere tener su experiencia en el profesional y no es en el club, bueno, está bueno que la tenga, porque si no va a hacerlo de manera frustrada el otro trabajo informativo. Walter Maidana. Buenas noches, Gaby, ¿cómo va? ¿Todo bien? Viejito Lobo, buenas noches. Ciro, un placer. Noches, viejo Lobo. Bueno, Walter. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? La verdad que, bueno, primero felicitarte. Voy cambiando la pregunta a medida que mis compañeros te fueron preguntando, pero bueno, hay una cosa que no puedo dejar pasar, que volvemos al tema de la contratación de un técnico, porque no veo que nadie haya nombrado la palabra representante. Mi consulta es la siguiente: a la hora de sentarse con la dirigencia y con vos a través de un representante, ¿cómo llega esa negociación? ¿Es fácil, es difícil, es favorable para el técnico? Y más si el representante que lo representa a ese técnico en cuestión que fue a la entrevista es el mismo representante de 3 o 4 jugadores que están puestos en el club. Mirá, está buena la pregunta, porque es una de las cosas más difíciles que me pasó, por lo menos para mí. ¿Sabés por qué lo pregunto? Porque no fui partícipe directo de algo así, pero pasó. Y bueno, pasó y sé cómo vino la cosa, entonces lo pregunto porque me interesa y quiero saber más que nada cómo desenvolverme o cómo reaccionar si esa situación pasa, porque sé que dentro de toda la negociación de un técnico puede pasar. Entonces, para evitar problemas o perjudicarme a mí mismo, ya que termino el tercer año, entonces quiero saber qué está bien y qué está mal. Me parece que es una excelente pregunta la que hiciste. Más con un nombre conocido como Ciro, que te puede ayudar mucho en eso. Por eso, porque venía escuchando todo esto, entonces yo digo, la reformulación de la pregunta me daba vuelta en la cabeza. Te comento, yo trabajo hace 13 años en Defensores Unidos de Zárate. Sí. Tuve la oportunidad de compartir un plantel de primera división, siendo encargado de concentración de una gestión del Chavo Lema, que hoy volvió al club. Y en esos traspasos de cuando el Chavo se va y viene otro técnico, yo quedé medio como metido en una negociación media rara ahí,
Y por eso que pregunto esta circunstancia, ¿no? Mirá, Walter, a ver, hay varias situaciones. A mí me pasó, en general, yo representé jugadores 10 años, 8 años, no me acuerdo. Dejé de representar porque no lo quería hacer más, era algo que yo sentía que no tenía muchas habilidades para eso en la parte comercial y me gustaba más lo deportivo que lo comercial. Lo dejé de hacer, después me contacta Aldo Civi al tiempo y al haber sido representante conocía algunas estrategias que usan comerciales que son lógicas y son habituales y también están mal, no me toca a mí juzgarlas. Sí, yo tuve mala relación en general, un poco por formas mías, debe haber sido mucho, o por situaciones que yo no estaba de acuerdo, o no las iba a permitir, o no me parecía correcto que me metía para un club. Eso por un lado, de hecho a mí me costó después de irme al Civi que representantes me han cancelado o han logrado que me cancelen reuniones, pero así también como otros técnicos, amigos. Pero bueno, uno trabaja con un objetivo, según mi visión, y tiene que hacerlo de la mejor manera. En Aldo Civi, puntualmente, con respecto a lo que vos preguntás, hay una parte que es más fácil, que es súper clara, que no hay nada político, ni hay nada comercial, que un dirigente está metiendo a este jugador porque no existe eso. Porque todo viene del mismo bolsillo y todo es muy claro. Se paga un determinado monto por un jugador y punto. Que alguien venga y le robarle a la persona con la que estás compartiendo todos los días, o sea que no es común. En ese contexto donde ya se conoce todo y yo tenía tanta confianza con mi jefe, nos ha pasado de todo. Nos ha pasado que venía un entrenador, a mí lo que me pareciera que tenía que elegir el mejor entrenador, el mejor jugador, y le he dicho, José, mira, este jugador nos gusta y el representante es este. Dejarme, se lo manejo yo porque por ahí yo no me hablaba con el representante. Entonces, un poco, en ese caso era fácil para mí porque estaba muy claro en Aldo Civi. La verdad, estando tan claro, nosotros solicitamos al representante, nos decían, pero tengo que traer algunos jugadores. Nosotros, la verdad que para nosotros Walter era una simpleza así. El representante tenía los 15 jugadores que nosotros queríamos, porque no iba a alterar la ecuación, no era que iba a pedir $1 millón y se lo iba a dar a Aldo Civi, porque Aldo Civi no se lo iba a dar. Entonces, para nosotros era más fácil que los tenga. ¿Qué te genera después? Que si un representante tiene 5 jugadores ante un plantel, piense que tiene una potestad de manejar algo, pero después no pasa. Te repito, en mi experiencia en Aldo Civi. Sí he hablado con otros dirigentes y a veces tratan de, ¿cómo se llama? No darle tanta entrada a un representante por este tema que vos decís, ¿viste? Bueno, tiene tantos jugadores, después te presiona un poco. Pero en Aldo Civi no era un tema, Walter, nos hemos llevado recontra mal con casi todos, esa es la realidad. Pero porque era de un esquema Aldo Civi que era muy rígido, no había otra posibilidad. Traías un jugador, si era tuyo, te decíamos, perfecto, llamamos al jugador, ¿te representa a tal persona? No. Nos llamaba, no, pero de cagar, el jugador nos dijo que no lo representa a vos, que lo representa tal. Pero si lo representa otro presidente, un jugador tuyo, también te vamos a respaldar. Entonces, de ese lado, Walter, nosotros no tuvimos problemas. Pero bueno, te repito, trabajé en un club que no tenía, por lo menos durante los 5 años, no tenía ningún tema político adentro. Ningún tema de deshonestidad o de alguien que estaba peleando y que uno se tenía que hacer el tonto por algo. No pasaba. Entonces, bueno, el gato lo encontró bien el club, pero entonces era más fácil para mí en ese aspecto. Bien, te hago otra cortita. ¿Sí? Dentro de la negociación, suponiendo que está todo en marcha y está todo ok, a la hora de arreglar las cosas por el cuerpo técnico en general, yo vengo y me planteo y te digo, ya que está todo a punto de cerrarse, te digo yo tengo mi ayudante y mi preparador físico. El resto de las cosas que yo solicite, como videoanalista, psicólogo, nutricionista que corra por parte del club, ¿eso se puede hacer? Sí, hubo todo tipo de arreglos. Hay que uno cuenta con personal en los clubes, entonces con un videoanalista generalmente sí, con un entrenador de arquero generalmente sí, con un profe generalmente sí. Nos ha pasado que han tomado los profes nuestros, el entrenador de arquero, nos ha pasado que no han tomado un profe que para nosotros era importante, pero también avanzó tanto el tema organizativo y la tecnología que cuando el profe que no ha querido un cuerpo técnico nos servía para que controle los GPS,
tenga los GPS son costosos además y tienen que hacerse responsables. Nosotros teníamos GPS en un momento que costaba, en su momento costaban $70.000, entonces era el responsable de eso. Después nosotros teníamos un proceso de recuperación de jugadores que ya teníamos una alta médica y una alta deportiva. Entonces nosotros del alta médica lo pasábamos a un profe y el jugador una vez que se insertaba con el grupo estaba a las mismas condiciones físicas que el jugador que estaba en participación constante del grupo. Entonces a nosotros nos hacía más daño cuando nos decían, puedo contar con el entrenador arquero, puedo contar con el profe, cuando nos decían que no, que generalmente es lo que le pasa a los clubes, dicen, yo tengo mi entrenador arquero, tengo mi profe, y decir, ¿qué hacemos con esto? Bueno, nosotros como teníamos poca gente, nos venía bárbaro. Pero tuvimos un poco de todo. En general, de lo que yo he trabajado, de lo que me han contado, generalmente se paga un monto y el entrenador lo divide como quiere. O sea que nosotros te damos 10 pesos. Si vos venís con 10 personas o 5, después hay cuestiones logísticas, ¿no? Que el que viene con 10 personas nos ha pasado no puede viajar porque el micro tiene 7 asientos para cuerpo técnico. Entonces, claro. Pero bueno. Sí, es entendible. Eso en general hay todo tipo de arreglo, Walter. Por lo menos me ha tocado ver, hacer y escuchar. Te lo agradezco, Ciro, me sacaste muchas Gracias, cosas Walter. a flote, así que muy buena la charla, lo mejor para vos. Y bueno, Gracias. Nada, te mando un abrazo. Gracias. Julián Berti. ¿Qué tal? Buenas noches, Gaby. Gracias por la charla. Ciro, Gato, buenas noches para los dos también. Buenas noches. También hablando un poco de las entrevistas, Ciro, ¿qué tantas oportunidades tuviste de darle trabajo a un entrenador primerizo que no tenga renombre internacional ni nacional, ni siquiera del ascenso? ¿Cuántas veces se te postuló la oportunidad de darle la oportunidad también a un entrenador que no sea del palo conocido, pero que tenga las virtudes y las condiciones como para dirigir? En la gestión en la que participé, como te digo, contratamos 4 entrenadores solamente. En esos 5 años nosotros intentamos que duren lo más posible. Si pudiera podido elegir, hubiera elegido que Gustavo se quede todo el tiempo, o Hoyos o Gago, para cualquiera, porque para mí me gusta más ese tipo de proceso. Cuando Gustavo Álvarez vino al club, él había tenido solo la experiencia de interino en Temperley, de una salida de Delfino, ahora no me acuerdo bien, y después o de Reza, y después había quedado ratificado por una fecha y lo salvó del censo en Temperley. O sea que para nosotros fue, ahí despedimos a Perazo y vino Gustavo, fue casi para la categoría un debutante, y fue su primera experiencia como técnico de principal, no por interinato previo. Después me tocó entrevistar entrenadores nuevos, entre ellos Fernando Gago, y a ver, no altera mucho la experiencia. Obviamente, el que tiene mucha experiencia va a tener muchas cosas positivas en algo y otras le van a faltar. Y el nuevo va a tener entusiasmo, va a tener una idea nueva, va a tener algunas cosas, como se llama. Fernando, bueno, hoy está dirigiendo Guadalajara, y hoy para ellos sí contratar un entrenador del que esté en Guadalajara es imposible. Entonces eso nos daba para tener un nivel de entrenador internacional. De entrenación en cuanto a trabajo, no a nombre. Después me tocó que nos ofrezcan todo tipo de nombres. Por ahí a veces me decían, no contestaste, y yo a veces le decía, no es por canchero, es porque a Boca no le ofrece todo tipo de técnicos. Nosotros nos ofrecían técnicos del Argentino B, en ese momento era Argentino B, Argentino A, Primera, tipos que no han dirigido hace 10 años lo ofrecen de vuelta, gente del extranjero, entrenadores que yo no he conocido, un poco de todo. Pero sí me tocó entrevistar un poco porque nosotros llegábamos generalmente a esa situación con algunos nombres que nosotros ya lo queríamos. Por ejemplo, Diego Dabove estaba en todas nuestras listas, pero nunca pudimos encontrarlo a Diego sin trabajo. Por suerte para él. Después un poco se nos fue del rango, porque ya pasó a dirigir clubes más importantes cuando se fue a Brasil y eso.
Pero un poco el técnico nuevo nos tocó Fernando y casi Gustavo Álvarez. Después no, Guillermo yo tiene experiencia y Palermo también. Así que eso, no sé, Julián, si responde a la pregunta, si no, decime y trato de buscar la respuesta. Te cerraste el micrófono, Julián. Ahí está, dale. ¿no? Ahí está. Sí, Ciro. También venía la pregunta por ahí para el lado también de las inferiores, referido la pregunta, no solamente a primera. Por ejemplo, también consultarte si se hace una bajada de línea desde la directiva hacia inferiores sobre un esquema o un estilo de fútbol para desarrollar, porque a veces siento que yo en el club, yo estoy en AFA en San Miguel, en prejuveniles, y siento como que necesito también un esquema donde yo abordarlo y desarrollarme libremente en mi entrenamiento, ¿no? Pero ir hacia un rumbo, ¿no? Y no siento que esté esa bajada de línea de parte de la directiva. ¿Vos preferirías tener esa bajada de línea? Prefiero tener un rumbo, que el club vaya hacia un lugar, pero no siento que tenga esa bajada de línea en estos momentos. En estos 3 años que estoy trabajando en el club no la vi nunca. ¿Vos manejás ese esquema o das libre albedrío para el trabajo del entrenador? Nosotros lo que hicimos es esto que contaba antes que nosotros teníamos un encargado de entrenadores, por llamarlo de una manera más fácil de entender, que era este entrenador con el que nos juntamos toda la semana a ver, él se juntaba con todos los técnicos de las categorías y le presentaba a la dirección deportiva cómo habían jugado las categorías y qué iban a buscar el fin de semana. Entonces, lo que no hacíamos era determinar un estilo de juego, determinar la estrategia, porque un poco nosotros esperábamos que el entrenador se desarrolle. Nosotros en Mar del Plata hay menos variantes de entrenadores, hay muchos menos entrenadores, hay mucho menos a veces capacitados porque trabajaron solamente en un club, y por ahí en Buenos Aires hay 200 clubes y tienen más experiencia en varios clubes. Entonces un poco lo que nosotros tratamos era de ayudarlos y solamente evitábamos cosas que eran contrarias al club. Por ejemplo, esto que decía, que los jugadores inferiores inicien las jugadas o los saques de arco con un pelotazo a dividir, pero no lo hacían, porque generalmente el técnico inferior quiere intentar que el chico juegue bien, y si vos haces eso, el volante tiene poca participación. Entonces, pero sí había una idea de funcionamiento, y de hecho los trabajos de la semana, un poco como ahí sí hay una bajada de línea, pero podían proponerle a los coordinadores, podían proponer trabajos distintos. No era que tenían que hacer todos los mismos trabajos sí o sí, sino que le bajaba el club distintos tipos de trabajo, y en caso de que quisieran hacer algo, podían proponerlo. Pero bueno, un poco es guiar, pero no tan rígido como para que hagan eso en estrategia, sobre todo. Por ahí hay un entrenador que dice, lo vi este partido, el partido este va por acá, no va en este tipo de salida, va en saltar una línea de presión o algo por el estilo, y está bien que lo haga, porque para eso también un poco es entrenador. Gracias, Ciro. Buenas noches. Gracias, Gaby. Gracias, Julián. Osvaldo Marcos. Hola, gracias, Gaby. Buenas noches, Gato. Buenas noches, Ciro. Hola, Osvaldo. Buenas noches a todos. Ciro, mi pregunta va hacia lo que es los técnicos. ¿Está muy loco poner dentro de lo que es el proyecto del club, digamos, preparar a los técnicos de inferiores para que mañana sean técnicos de primera? Por todos los años con respecto al conocimiento de todas esas inferiores. Y más con las dificultades que puede haber de estructura y económicas de contratar técnicos una vez por año, distintos tipos de técnicos. ¿Eso no puede existir dentro de este tipo de clubes? Para mí, Osvaldo, sería lo ideal, y para mí debería ser a lo que apuntan los clubes. Pero no existe en el proyecto de los clubes.
Bueno, el caso de... No, ha habido, en Defensa y Justicia lo ha hecho, Talleres de Córdoba, el Bonito creo que estaba en inferiores, ha habido muchos interinatos que yo supongo que los hacen con miras a poder posicionarlo más arriba. Sería lo ideal para mí por un montón de razones, porque primero por la motivación del mismo técnico, de saber que pueda llegar. Después porque si un técnico que estuvo en séptima, en novena o en quinta puede llegar a primera, la motivación que le genera a los otros pares de él que están trabajando en la categoría, dicen, bueno, yo dirijo la octava, pero mañana puedo dirigir realmente primera porque esta persona llegó. Entonces, para mí es lo ideal. Lo que sí yo estoy muy en contra es en determinar este tipo de políticas si el recurso humano no es el adecuado. Nosotros ponemos técnicos inferiores y los técnicos inferiores no están capacitados para dirigir primera. Eso no me parece bueno. Ahora, si uno tiene los técnicos inferiores con posibilidad de capacitarse y de tener ese proceso de crecimiento durante el club, sin duda es lo mejor porque es una persona que llega a primera conociendo el club. Lamentablemente, a veces yo veo experiencias que se hacen que el club aprovecha, pongo este técnico, así le armamos el plantel y no se queja. Eso tampoco me parece bueno por parte de la dirigencia. Pero bueno, si es todo en un plano ideal, que una persona que dirigió séptima, quinta, reserva y va a primera, bueno, pucha, mucha ventaja para el club, para los dirigentes, lo conocen, ellos conocen a los dirigentes, sabe dónde apretar y dónde no apretar, y sabe conoce el club como su casa. Entonces, sí, para mí los clubes argentinos, esto es una opinión personal, deberían apuntar a este tipo de cosas porque primero porque son económicamente más lógicas, segundo porque genera sentido de pertenencia, y tercero porque eso revitaliza todo lo que es el fútbol formativo, que sin duda es lo más lindo para mí del fútbol, además de que para ser frío es lo más rentable para un club. Entonces, por un montón de aspectos digo que sí, que sería estupendo eso. Nosotros en la última etapa del Dosivi íbamos en ese proceso. Después lo alteramos porque, bueno, cortamos el proceso mío de dirección deportiva y de mi jefe. Pero apuntábamos a eso con el cuerpo técnico de reserva, blanqueado con el cuerpo técnico de primera, nos generó problemas con dos cuerpos técnicos de primera que hubo, pero nosotros dijimos peores que te diga que quiere dirigir amateur y después en realidad termina dirigiendo primera. Entonces nosotros lo formamos, lo fortalecemos, así como te vamos a defender a vos, porque lo ideal es que no venga este cuerpo técnico, porque lo que decía antes, una vez que llegan ellos, si le va mal, se van, entonces perdiste todo un proceso. Entonces, tratando de ser lo más justo posible, sí, me parece que es una idea muy buena, Waldo. Lo que pasa que Aldo Civi tenía un cuerpo técnico en inferior espectacular, con el Yagui Fernández, ¿cómo se llama? Luciano Poserní, Lucho, Villar, había una... Sí, nosotros teníamos buena gente. Bueno, hoy Yagui está con Holland en Barcelona, Ecuador. O sea que un poco el proceso nuestro venía por ese lado, como es el dato. Y 60, 70 chicos en la pensión. Sí. Aquí estaba re bueno. Bueno, gracias, Ciro. No, por favor. Gracias, Waldo. Jorge López Bravo. Gracias, Gabriel. Buenas noches a todos. Hola, Ciro. Antes que nada, muchas gracias por la transparencia y las respuestas. Por la hora te voy a hacer una pregunta más de curiosidad que de otra cosa, ¿no? Y como te habrás dado cuenta, Monitonada, que soy del interior, hay una tendencia o la gente en el interior decimos que hay muchos jugadores y técnicos que se resisten a irse de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires, y que cuesta mucho más, te lo pregunto porque has estado en Aldo Civi justamente, cuesta mucho más conseguir jugadores de nivel y técnicos que estén dispuestos a irse al interior. ¿Eso es cierto o no tanto? No, el de Buenos Aires, a ver, con los entrenadores que he hablado, hay una cuestión comercial que sí es verdad que los equipos de Buenos Aires se televisan más, en general, por lo menos en Nacional B, o se le da más lugar en la prensa, porque también los equipos del interior tienen los diarios locales y los equipos de Buenos Aires no hay diarios locales. Generalmente en Entre Ríos está el Uno,
bueno, en Córdoba ni hablar, hay un montón de prensa local. Entonces, lo que yo he visto es un poco de todo. Hay entrenadores, hay entrenadores que sí, un poco, creo que si está Buenos Aires o el interior, prefieren Buenos Aires, pero por una cuestión comercial, supongo, por una cuestión de costo de vida, porque está su familia, y el entrenador siempre termina viajando, y bueno, eso le lleva mucho costo, digo, en cuanto al humano, familiar. Sí, con respecto a la carrera, hay entrenadores de todo, que han estado por todos lados y han llegado a lugares de trascendencia estando en equipos del interior, un montón. Acá en Mar del Plata justo tenemos una plaza que es muy tentadora porque es cerca de Buenos Aires, porque tiene una ruta de doble mano hasta Buenos Aires, porque tiene mar, porque es una ciudad turística, entonces un poco sí puede ser que al interior, en cuanto a jugadores por lo menos, no sé entrenadores, los jugadores sí nos costaba un poco menos que vengan a igualdad de condiciones porque querían venir a Mar del Plata en vez de a una provincia más adentrada. Pero bueno, los entrenadores no, acá, bueno, de hecho hay un entrenador acá que dirigió a Lucía hace años, yo acá no sé lo conozco, Piqui Mateo, hoy está dirigiendo Racing de Córdoba, hizo todo un recorrido por Otamendi, por el interior, por todos lados, y por ahí si le va bien también termine dirigiendo primera el año que viene. Yo lo que veo es que hoy hay más lugar para entrenadores del interior o al haber información, tanta información, creo que lo del interior ya se ve, ya no es más el dirigente que se sienta a ver la tele y ve un partido. Hoy hay, bueno, el White Scout es una herramienta espectacular y se puede ver todo. Entonces, pienso que el entrenador que está en el interior, si juega bien, bueno, le pasó a Sara con Deportivo Maipú, terminó en Ferro, después terminó en Tigre y bueno, ahora volvió a Deportivo Maipú, pero yo digo, puede llegar. Y Deportivo Maipú es casi no televisado en Teis Sports de los equipos nacionales, sí en Teis Play, pero no en Teis Sports. Entonces, creo que de todo y el interior no inhabilita a poder llegar, por lo menos desde mi opinión. Augusto Carabajal. Hola, buenas noches, Gaby. Gato, Ciro. ¿Me escuchan? Sí, perfecto, Víctor. Ciro, mi pregunta es, a la hora de contratar jugadores, el manager o el presidente del club, viste que escuché ponerle en San Lorenzo, habían contratado a un jugador que el DT Insúa no lo quería y el chico no jugó. ¿Por qué contratan así? ¿O no se ponen de acuerdo? ¿O quién crees que tiene que contratar o decir de qué jugador llevar al club? A veces pasa por malos entendimientos, como te digo, hay otros clubes que son más políticos, como decía antes, y no quiero ser redundante en eso. Sí, en general, a veces el entrenador está en desacuerdo de traer un jugador y el club siente que es una buena inversión, o siente que es un proyecto a largo plazo y lo va a traer igual. Y a mí me parece entendible. Como también es entendible que el entrenador pida a algunos jugadores, y si uno puede, como club, satisfacer esa voluntad, está bueno llevarlo. Sí, generalmente no son buenas experiencias cuando el entrenador está muy en desacuerdo, sobre todo cuando se hace público. También a Tevez le pasó que no pedí a un delantero que había venido del Villarreal B, no me acuerdo, y Insúa lo mismo con algún otro jugador. Generalmente el que más lo sufre es el jugador, porque ese jugador compite un poco de atrás por ahí. A nosotros nos ha pasado, pero la verdad, Augusto, nos ha pasado que hemos traído jugadores que el entrenador estaba en desacuerdo, se lo hemos dicho, por qué motivo lo traíamos, y después los han terminado aceptando y entrenadores que no, que los sostuvieron hasta el final sin darle minutos. Un poco pasa, no es lo ideal, pero pasa. Este chico en San Lorenzo está jugando ahora con Romagnoli, que está, porque con Insúa no jugaba. Sí, Cuello. Sí, Cuello y otro más, un volante central. No sé el nombre. Jugaron Creo que Vidal y Remedi el otro día, pero no sé quién. Remedi. Ese. Sí. Y Bueno, esa es pasa. mi pregunta, sí. Gracias, Augusto. Muchas gracias. Gracias a vos. Jorge, perdóname, se te cerró el micrófono y yo no te veía. No sé si habías cerrado ya tu consulta.
No, simplemente agradecerle a Ciro y reivindicar al interior. Tengo algún amigo que ya me está escribiendo siempre hablando de Córdoba, así que muchas gracias. Gracias, Jorge. Perfecto, bueno, y ya cerrando esta espectacular clase, la última alumna que es Sandra Otero. Sandra, Ahí está, hola, buenas ahí noches está. a todos. Parte de la pregunta ya está contestada, no me quedaba claro si era lo mismo director deportivo que coordinador. Y sí, que creo que no es lo mismo, pero si vos en tu función lo haces solamente para el fútbol masculino o si para el femenino también lo haces, ¿cómo hacen eso los clubes? En el caso mío, bueno, la dirección deportiva y la coordinación, por lo menos en Argentina no. En Argentina la dirección deportiva es la que está a cargo de la Secretaría Técnica, que es lo que es la visoría de jugadores y lo que es esto, las ideas futbolísticas del club, un poco llevarlos adelante. Y el coordinador, lo que llamamos nosotros en inferiores, es el encargado de las divisiones inferiores. Pero bueno, en Chile, coordinador llaman a la persona que está encargada de logística y el coordinador nuestro, no me acuerdo cómo le llaman. Pero bueno, aquí en Argentina ponemos coordinador, llamamos nosotros en el club al que era encargado de inferiores. Y con respecto al fútbol femenino, no tendría problema de hacerlo, pero yo he visto el proceso donde Aldo Civi estaba armando el equipo de fútbol femenino, donde era más una movida social y voluntaria de jugador, y Aldo Civi le daba la cancha para entrenar y le daba camisetas, o le empujaba y le colaboraba, pero no era algo establecido. Ya cuando me fui el último año empezó a competir en AFA y ahora me parece que están súper competitivas. Así que, pero bueno, yo no lo hice por esa razón, no tendría problema en hacerlo. Ah, bien. Muchas gracias. Muchas Gracias, gracias. Sandra. Bueno, Ciro, espectacular la clase, perdóname, Salvador. Estaba leyendo los mensajes, la devolución que están haciendo los alumnos en el chat y en el grupo. La verdad que espectacular la clase que diste. Gracias. Agradecerte la predisposición y bueno, y no guardarte nada de información. Así que de parte de la escuela, de parte mía, agradecerte la predisposición que tuviste. No, a todos por el tiempo y por escuchar, y sé que es retardo para muchos, habrán trabajado y es un montón de las respuestas mías no son breves. Entonces, gracias a ustedes y gracias por el tiempo. Y le vuelvo a repetir que tuvimos ese inconveniente ¿cómo se llama? Con el otro técnico que me dijo tarde, y cuando le dije a Ciro, espectacular, eso es lo que es un profesional, eso es lo que es un tipo preparado. Él avisé hoy como a las 5 de la tarde y lo llamé a Ciro, sí, gato, ningún problema. Eso es lo que hace un tipo preparado y un profesional. Muchas gracias, Ciro. Muchas gracias. Gracias, Gato. Gracias. Un placer y gracias por tenerme en cuenta. Gracias.